Neurobión presenta. Cuando crónicamente en largos periodos de años estás teniendo picos de glucosa, el riesgo más no inmediato, pero más común es que desarrolles diabetes. Nosotros no podemos evitar que suba la glucosa si estamos comiendo. Eso es de cajón. Pero nosotros sí podemos evitar que el pico no sea tan alto. Nosotros cuando vamos al doctor normalmente dice, checa tu glucosa, hazte un análisis de glucosa. ¿Y cuándo han escuchado que el doctor pregunte o te pida análisis de picos de insulina? Mi pregunta es, lo que comían nuestros abuelos, los picos de glucosa y picos de insulina de nuestros abuelos o tatarabuelos, no son los mismos a los que tenemos ahora. O sea, el azúcar es lo puedo decir así, una de las drogas más adictivas en el mundo. En Latinoamérica es una comunidad que tiene muchísima obesidad y diabetes, y es por la manera en la que comemos carbohidratos. Has intentado comer más sano, pero a veces los famosos antojitos se te cruzan en el camino. Sientes que no puedes controlarte y no solo rompes la dieta, sino que la haces pedazos. Tal vez el problema sean tus picos de glucosa. Hoy vamos a aprender los mejores trucos, secretos, tips, hacks para monitorear y cuidar tu glucosa sin sentir que no puedes comer nada o que no puedes vivir como te gusta. Así que no te digan, que no te cuenten, sí puedes ser saludable y además disfrutar tu vida. Y eso no lo digo yo, nos lo va a decir una doctora que habla basada en ciencia. Estamos en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto en la Ciudad de México y nuestros invitados especiales son nuestros alumnos y alumnas de nuestros cursos en línea. Bienvenidas. ¿Estamos listos? Entonces, comenzamos. Episodio 296. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Jackie López es médico general y ha colaborado con los laboratorios de mayor prestigio internacional educando a la población en temas de salud. Es creadora de la plataforma Salud en Corto, donde a través de YouTube mantiene contacto con cientos de miles de personas interesadas en cuidar su cuerpo y vivir mejor. En 2020, la revista científica ELSI la nombró una de las 5 mujeres que están cambiando la medicina y la ciencia en México. La doctora Jackie López está en el podcast. Jackie, gracias por estar de regreso en nuestro podcast. Muchas gracias, Marco, por otra vez la invitación. Otra vez la invitación en un tema que yo veo esto y digo, es que nos lo tendrían que haber enseñado en la escuela. Sí, y es fuerte porque luego te das cuenta que a veces hasta los mismos doctores olvidan este tema tan importante y no lo piden en los análisis de laboratorio. No lo pide y no es un tema de conversación. O sea, yo cuando me estaba preparando, porque vaya que es una información súper compleja para mí, que no soy científico, pero es muy importante. La leo y digo, ¿cómo es que nadie me explicó esto en la escuela? ¿Cómo es que hasta la fecha ningún médico que he tenido se ha sentado conmigo a explicarme eso? ¿Cómo es que lo vengo a entender en un podcast cuando he luchado con los picos de glucosa, como muchísima gente, durante toda mi vida? O sea, es información básica de la vida de un ser humano. Claro, es que los picos de glucosa están todo el tiempo, en cada comida que hacemos todas las personas del mundo. Entonces creo que es algo básico que deberíamos de entender cómo funciona para tratar de bajar esos picos. Claro. Es algo básico. Entonces hoy vamos a entender qué es lo básico, qué es la glucosa, qué son los picos de glucosa, qué provocan, cómo nos afectan en el peso, en la piel, en el sueño, cómo prevenirlos, por qué nos conviene prevenirlos. O sea, nos vas a dar una verdadera clase de ciencias naturales. Así es, lo más sencillo posible para que todos lo entiendan. Sí, bueno, pero a ver, vamos a encuestar al público. Le preguntamos a 100 estudiantes de nuestros cursos, ¿quién ha tenido aquí ataques de ansiedad así con la comida, que tengo que comer, no puedo dejar de comer? Levante la mano. Ahí están los que levantan. La mayoría levantaron la mano. Los que no, es que no se quieren desfajar, ¿no? Pero es muy importante. A ver, entonces empecemos. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es una molécula que es similar a fructosa, maltosa, que son tipos de azúcares que están en muchos alimentos. ¿Todo lo que acaba en osa es azúcar? Sí. Ajá. Es exactamente. Entonces, tienen diferentes maneras de metabolizarse. La más importante y la fuente más importante de energía en nuestro cuerpo proviene de la glucosa.
Ok. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comemos, principalmente viene en los carbohidratos, pero también otros alimentos tienen glucosa. Cuando nosotros comemos y empezamos a morder los carbohidratos, vienen diferentes enzimas que empiezan a romper esos alimentos, esos hidratos de carbono, y lo empiezan a degradar en otras moléculas. Una de ellas va a ser glucosa, va a pasar a nuestro, o sea, se va a ingerir, la vamos a absorber, va a pasar a nuestro torrente sanguíneo y en el momento que esté en la sangre se va a activar una alarma donde va a decir hay glucosa. Hay glucosa en el cuerpo y ¿qué vamos a hacer con ello? Lo principal y lo más importante, por eso no hay que satanizar tampoco la glucosa, porque es que tenemos que tener energía de la glucosa. Es nuestra fuente más importante. Entonces, no hay que decir que toda la glucosa es mala. La necesitamos y no podemos dejar de consumirla. El problema es cuando nosotros o nuestras células se saturan de glucosa, ya tienen suficiente energía y hay glucosa de más en nuestro torrente sanguíneo. Ya. Ahí es cuando empieza a haber un problema y nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo funciona perfectamente bien y sabe que cuando empieza a haber concentraciones altas de glucosa, hay que eliminarlas. ¿Por qué? Porque cuando se acumula de más, empieza a dañar nuestros vasos sanguíneos y nuestros nervios. ¿Okay? Y empieza a liberar radicales libres, oxidación, y ahorita entramos a todo eso. Claro. O sea, necesito la glucosa para vivir, pero como todo, en exceso, hasta algo bueno en exceso me hace daño. Exacto. Entonces, cuando hay exceso, nuestro cuerpo nos da todavía chance de empezar a bajar esos niveles. ¿Cómo lo hace el cuerpo? Lo primero es esa glucosa almacenándola en el hígado como glucógeno. Entonces nosotros cuando comemos glucosa ya tuvimos energía y ya nos saturamos de energía. Ahora esa glucosa que sobra se va al hígado en forma de glucógeno. Es como el almacenamiento. Y nosotros cuando pasamos periodos largos sin comer y nuestro cuerpo dice, oye, necesito energía, rompe ese glucógeno. Ajá. Y lo convierte otra vez en glucosa. Entonces volvemos a tener como una racha de energía otra vez gracias al almacenamiento de glucosa en glucógeno en el hígado. ¿Okay? Esa es la función que hace. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Lo que hace el ayuno intermitente. Eso Después de ciertas horas justamente. Empiezas a tomar tus reservas. De glucógeno y de glucosa para convertirlo en energía. Exactamente. Claro. O sea, ese es un sistema con base en los documentales que he visto, en lo que he leído, pues obviamente el cuerpo humano es muy inteligente, o la naturaleza o Dios, a quien le quieras dar el crédito, estamos creados en forma muy inteligente, y en tiempos antiguos la gente pasaba mucho tiempo sin comer. Entonces justamente había un equilibrio natural, por así decirlo, porque lo que consumían y si consumían de más, glucosa se almacenaba, pero en pocas horas otra vez lo volvían a romper y utilizar sin tener que comer. Entonces estaban en homeostasis y equilibrio todo el tiempo. Homeostasis. Homeostasis, que es como ese equilibrio del cuerpo donde funciona correctamente. Entonces comían, o sea, se alimentaban, el exceso lo almacenaban en el hígado, en la grasita, Justamente, el hígado es la primera fuente para almacenar, pero también hay otras dos. Que aquí es cuando hay todavía más glucosa que el hígado ya no puede convertir en glucógeno, se va a los músculos. O sea, antes de las lonjitas. Se va al músculo. Antes es el hígado primero. El hígado, músculo y luego lonjitas. Wow, entonces cuando ya tengo lonjitas, cuando tengo grasa visceral. Estás consumiendo mucho más. Es que ya tengo el hígado lleno de grasa y que ya tengo los músculos llenos de grasa y se empiezan a ir. De glucógeno. De glucógeno, perdón. Ajá. De glucógeno. Y ahí es donde y ahora empieza como a desbordarse, ya no cabe en el hígado, ya no cabe en los músculos y ahora empezamos a almacenarlo en grasa, en tejido adiposo. Ya. Entonces, primero es glucógeno y luego ya el exceso de todo eso. Músculos. O sea, ya la grasa es una señal de que ya llené mis otros recipientes, digamos. Exacto. Hay algunas otras enfermedades donde no se almacena correctamente, pero bueno, esas son patologías o enfermedades que tendrían ciertas personas donde no están metabolizando correctamente para convertirlo en glucógeno, entonces se va directamente al tejido adiposo. Entonces, claro. Por ejemplo, subirían de peso muy fácilmente o que no absorben correctamente la glucosa, por ejemplo, en enfermedades de tiroides, la permeabilidad del intestino cambia bastante, entonces ahí a veces tiene problemas para almacenamiento de glucógeno y por eso hay exceso de tejido adiposo. O sea, es energía que almaceno con el objetivo de que, como el ser humano no comía cada 3 horas ni cada 4 horas durante millones de años, entonces pues uso esa grasa para más adelante. Claro, y eso que estás diciendo, por ejemplo, ayuno intermitente. Glucógeno y la grasa, perdón. Sí, esto que dices de ayuno intermitente es muy bueno, realmente no es una dieta.
a que quede claro, el ayuno intermitente no es una dieta, es una herramienta para ingerir alimentos. Es una manera de ingerir alimentos. Hay indicaciones para hacerlo, funciona bastante bien. Sí podría decir que a la mayoría de las personas le beneficiaría un ayuno intermitente, pero no a todas, Claro. ¿no? También hay excepciones y hay que consultar a un especialista para hacerlo. Al igual que comer 5 veces al día, al igual que, por ejemplo, dejar de comer después de las 6 de la tarde. O sea, hay diferentes maneras de consumir los alimentos, pero realmente esto que vamos a revisar ahorita le funciona absolutamente a todos, no importa la dieta que estés haciendo. Ok, claro. O sea, es importante que sepan que los picos de glucosa e insulina, que ahorita vamos a hablar de la Sí, ahorita insulina, vamos para allá. están en cualquier tipo de dieta. En cualquier. Pero nada más retomando el ayuno intermitente, ahora lo vemos como una herramienta, pero en el pasado así era la vida del ser humano. Claro. Por millones de No, años. Y de broma lo decimos, pero por ejemplo, yo hago ayuno intermitente por mi estilo de vida, o sea, no porque yo quiera hacer un ayuno intermitente. Ajá. Y luego también hay gente que llega y me dice, no, yo por mi economía, o sea, si yo me Ok. salto el desayuno, mejor ya como más tarde con mi familia. Entonces hay gente que por su estilo de vida y nivel socioeconómico hace ayuno intermitente aún, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo a veces en las mañanas no, si me despierto muy temprano no me da hambre y luego ya me siento hasta la 1, 2 de la tarde, ¿no? Entonces ya todo este tiempo estuve en ayuno. Sin planearlo lo hiciste. Sin planearlo lo hice. Entonces, a veces sí me he dado cuenta que he vivido así y mucha gente a mi alrededor así vive sin darse cuenta. Por eso, entonces era la vida normal de Claro, un ser la vida humano. normal. Esta vida moderna que conocemos, que yo sé que para nosotros es un poco difícil porque es la única vida que conocemos. Podemos leer que en la historia era de tal forma, pero es la única vida que conocemos. Es que a menos que tengas un problema financiero en tu casa, comes varias veces al día, comes muy seguido, desayunas a las 7, 8 de la mañana y luego vuelves a comer a la 1, 2, 3 de la tarde, dependiendo del lugar del mundo y de la cultura. Y luego vuelves a comer en la cena y luego te echas snacks en medio del día. Entonces estás comiendo y comiendo y comiendo y esa es la vida que conocemos. Entonces no hay tiempo de que el cuerpo queme esa energía que Eso, almacenó. ese exceso. Y se empieza a almacenar y almacenar y almacenar más. Exacto. Y antes de almacenar, hay algo súper importante que justamente son los picos de glucosa. Ok, entonces ya vamos a ver. Pero nada más, antes del pico de glucosa, entonces nada más glucosa es el alimento transformado en energía. Sí, es la principal fuente de energía para nuestro Y cuerpo. si termina en osa, es un azúcar, es Sí, carbohidrato. es un azúcar que nos va a proveer energía de diferentes maneras. Ajá. La fructosa, por ejemplo, no se puede almacenar en el hígado, sí provee energía, pero no se salta el almacenaje de cuando consumimos fructosa y demás, se salta el almacenaje del hígado. Se va directo o músculo o literal tejido adiposo. O sea, la fructosa es Ajá. peligrosísima. No peligrosa porque también la necesitamos para otras funciones, pero también hay que saber conocer el metabolismo para saber en qué situaciones consumirla, cuándo no hay que excedernos y con qué combinarla también es importante. Okay. Ahorita regresamos a la fructosa. La lactosa que viene en los lácteos Claro. es un azúcar. Claro, y también a veces es imposible saltarnos la lactosa. Es necesaria tenerla también para otras funciones en nuestro cuerpo, pero realmente la fuente de energía principal y la que se estudia y la que realmente está haciendo esos picos de insulina es la glucosa. Claro. Ok, perfecto. Entonces, si termina en osa, sé que es un azúcar. Sí. Y si estoy en exceso de, entonces ahí es donde probablemente voy a tener algún problema. Sí, podríamos cambiar algunos hábitos que nos ayuden a mejorar. Ok, perfecto. Ahora, hablemos de ¿qué son los picos de glucosa? Ya quedamos claros con la glucosa, ¿eh? Ok, perfecto. Va a haber examen, ¿eh? Bueno. Ahora, ¿qué son los picos de glucosa? Cada vez que nosotros empezamos a ingerir alimentos en específico, carbohidratos, como se van a romper esos carbohidratos, se va a transformar en glucosa y nuestro cuerpo va a empezar a recibir glucosa en el torrente sanguíneo y eso hace picos de glucosa en el torrente sanguíneo. O sea, si nosotros hiciéramos un análisis, estuviéramos monitoreando todo el tiempo la sangre de nuestro cuerpo, en el momento que empezamos a comer y medimos la glucosa, vemos que de repente ¡fum!, sube y de repente empieza a bajar. Este mecanismo de que empieza a bajar, ahorita se los vamos a explicar, pero esos picos tan altos, o sea, sin que nosotros no podemos evitar que suba la glucosa si estamos comiendo. Eso es de cajón. Pero nosotros sí podemos evitar que el pico no sea tan alto.
haciendo diferentes cambios en nuestro estilo de vida. Sí, ahí vienen los hacks que nos vas a dar tips y todo de cómo manejar Exacto. eso. Y están comprobados y está padrísimo porque sí es un efecto inmediato que tú alcanzas a ver cuando empiezas a hacerlos. Claro, puedes comer incluso la misma comida, pero en diferente orden. Y eso es se metaboliza diferente. Diferente, completamente. Pero entonces, para que ese pico de glucosa que está sucediendo cuando estás comiendo baje, el páncreas tiene unas células que se llaman las células beta y empiezan a segregar insulina. Insulina es una hormona, una sustancia que es la llave para que le dé paso a la glucosa hacia las células y las células tengan energía. Entonces, nosotros necesitamos insulina para que abra las células y deje pasar la insulina en nuestra... Porque si no estás segregando insulina, eso se llama diabetes. Sí, ¿correcto? Hay un tipo de diabetes es porque no se segrega insulina. Y te mueres, literalmente. Sí. Otro tipo de diabetes es cuando esa llave está mal, ya no embona en las células, está defectuosa, entonces no puede abrir la puerta. Sí hay insulina, pero está defectuosa. Entonces por eso o la segregas naturalmente o te inyectas. O te la inyectas porque si no te Sí, mueres. porque si no los picos de glucosa son altísimos todo el tiempo y vas a tener efectos negativos, que ahorita los hablamos, y vas a empezar a dañar todos tus nervios y todos tus vasos sanguíneos. Y cuando hay muchos picos de glucosa, la gente que porque no se lo enseñaron, no lo enseñaron, come de cierta forma que tiene picos y picos y picos y picos de glucosa, ¿qué es lo que le sucede? Ok, cuando crónicamente en largos periodos de años estás teniendo picos de glucosa, el riesgo más no inmediato, pero más común es que desarrolles diabetes, ¿no? Ese es el riesgo más. ¿Por qué? Porque la insulina trabaje y trabaje y trabaje para bajar esos picos de glucosa y se empieza a cansar. Se empieza a cansar, el mismo páncreas también se cansa, las células betas dicen ya, por favor, o sea, ya no quiero seguir trabajando y entonces empieza a haber o defecto en la insulina o ya no insulina. Entonces empieza a haber una diabetes y entonces ahora sí tienes que inyectarte insulina porque ya tu páncreas no la está secretando o no la secreta correctamente. Entonces eso es lo que puede pasar. En corto periodo, o sea, si tú empiezas a tener picos y picos de glucosa, tú empiezas a tener... por ejemplo, empiezas a tener más hambre, empiezas a sentir cansancio o fatiga crónica, ciclos de sueño totalmente desequilibrados, empiezas, por ejemplo, a sentir que tus horas de descanso no son suficientes, entonces estás somnoliento todo el tiempo y eso te puede llevar a que tengas periodos como de pérdida de memoria y a largo plazo sí puede haber demencia o Alzheimer. Entonces sí son cosas que hay que tomar en cuenta, pero me voy a regresar un poquito a los picos de glucosa y los picos de insulina. ¿Qué pasa? Y lo que te decía al principio, que nosotros cuando vamos al doctor normalmente dice, checa tu glucosa, hazte un análisis de glucosa. ¿Y cuándo han escuchado que el doctor pregunte o te pida análisis de picos de insulina? Que monitoree la insulina. A mí nunca. Entonces, ¿a ustedes se las han pedido? Eso es algo súper importante que debe picos de pedir. De insulina. Ajá, porque realmente lo que nosotros siempre vamos a tener picos de glucosa, siempre. Entonces esos no los podemos evitar. Lo que tenemos que revisar es cómo está reaccionando nuestro cuerpo hacia los picos de glucosa. Entonces, ¿qué tan altos son los picos de insulina, que es literalmente la sustancia que degrada la glucosa? Eso es lo que nosotros tenemos que revisar y que tenemos que estar al pendiente, porque si nuestros niveles de insulina están siendo muy altos, ahí ya es una banderita roja de decir se van a cansar las células betas. Entonces hay que empezar a prevenir y hay que cambiar hábitos. ¿Y eso se hace también con un examen de sangre? Sí, en un examen de sangre. O sea, aunque te hagas el examen de sangre en este momento, ¿te muestra como la historia de tus picos de insulina? Sí, o sea, hay maneras de tomarlo. Por ejemplo, también te dan en ayuno cómo están tus picos de glucosa e insulina. Después te dan un shot de glucosa y lo miden. Después, 2 horas después, te vuelven a medir, te dan otro shot y lo van midiendo. Y estás ahí un ratote en el laboratorio, pero es necesario hacerlo. Pero es que no hay que checar nada más la glucosa. La glucosa es obvio que se va a elevar. Necesitamos checar cómo está reaccionando la insulina. Para ver cómo está nuestro cuerpo en ese aspecto. Pero los picos de glucosa, de eso se tratan los hacks que nos vas a dar hoy, de cómo moderarlos, porque al moderarlos, entonces también los picos de insulina van a ser menores. Claro, claro. Y de hecho, en estos picos de glucosa pasan también 3 cosas importantes que ahorita te las comento, pero sí es súper importante entender esa relación porque después nada más nos estamos preocupando por
que no se eleve la glucosa. Y no, la glucosa es buena en nuestro cuerpo. Claro. ¿Sabes? Entonces hay que saber por qué se está elevando y cómo cambiar para que la curva o el pico no sea tan alto. Claro. Pero moderada y en forma natural. Sí, por ejemplo, uno de los hacks, lo dijiste hace ratito, para que no se eleve Vas a tanto la adelantarnos glucosa. un hack, ok. Sí, pero lo mencionaste, es el orden. El orden Ajá. al que comemos. Y lo dice Glucose Goddess, que es Jessie Sí, la diosa de la glucosa. la diosa de la glucosa. Ella tiene un libro que dice, es que tú puedes comer lo mismo, nada más cambia el orden El orden. y las cosas van a ser diferentes. Bueno, quédense hasta el final porque la doctora nos va a dar ese hack, pero bien sí, desmenuzado. desmenuzadito y muchos hacks. Primero viene la educación y al final los trucos Claro. para cómo darle la vuelta a las cosas. Ahora, quiero regresarme a los picos de glucosa porque siempre de los comentarios más comunes de la gente, hay gente que, bueno, le molesta que le digan que nos conviene cambiar nuestros hábitos alimenticios. Y siempre salen con el tema de, pues mi abuelito comía de todo y vivió 105 años. ¿Sí o no? Estoy ya hasta el tope de estar viendo sus comentarios aquí en YouTube, en Instagram y todo. Pues entonces ¿para qué ven el programa? ¿Me explico? O sea, ¿para qué ven el podcast? Si van a decir, Sí, de eso se trata. si de eso se trata. Todos conocemos al menos a una persona con diabetes. Lo que muchos no sabemos es que el 50% de ellas pueden padecer una enfermedad silenciosa llamada neuropatía periférica o daño en los nervios. Esta se manifiesta a través de síntomas que pueden parecer inofensivos como entumecimiento, hormigueo y calambres, tanto en las manos como en los pies. Es de suma importancia estar atento a estos síntomas, ya que si no son tratados a tiempo, pueden desencadenar complicaciones mayores. Mi mamá llegó a sufrir estos síntomas, sobre todo por las noches, y su doctor le recomendó tomar Neurobión, una medicina que puede aliviar los síntomas y evitar que el daño avance. Encuentra Neurobión en tu farmacia más cercana. Dale a tu salud la importancia que merece y atiéndete oportunamente. Pero hay una gran diferencia. Porque la forma en que comían mi abuelita, tu abuelita, nuestros abuelos y bisabuelos, no es la forma en que se come hoy en día. Entonces, la comida ultraprocesada no es lo mismo que comer. O sea, en casa, mi abuelita era de Campeche, comían comida muy grasosa. Campeche, mi papá era de Yucatán, mi familia es del sureste, y se comía una comida clásica del sureste, mucha carne de puerco, mucha grasa, tamales. O sea, no teníamos una dieta sana ni por error. Pero yo no recuerdo que en la mesa hubiera la cantidad de azúcar o empaquetados, o no había roles de canela o gancitos o submarinos o Twinkies. No habían esas cosas. Era comida, si bien no considero yo que era la más sana, pero no habían ultraprocesados. Claro, no solamente los ultraprocesados, ¿sabes? También tenemos mucha glucosa líquida que son los refrescos y jugos. O sea, eso también es... Pero tampoco las había. No lo sabía, entonces no solamente son todo eso, pero también hay que recordar que los alimentos, por ejemplo, calabazas, chayote, lo que estamos ya comiendo también ya está procesado de otra manera y no tiene la riqueza que tenía antes. Ni los refrescos. Yo recuerdo que cuando había una botella de refresco aquí en la Ciudad de México, que el Sideral Mundet y no sé qué tanto, o una Coca-Cola que llegaba por ahí, la mayor parte del tiempo no la había. Había agua de Jamaica, agua de limón, agua de horchata. Claro, tenía azúcar. Tampoco estoy diciendo que eran las recetas más sanas. Pero era otra forma de comer, ¿no? O sea, totalmente de preparación, de ingredientes, de mero alimento que estaba en la mesa servida. Sabías que lo habían cultivado de una manera distinta a la que hoy se cultivan las cosas. Incluso proteínas y carnes también están ahorita inyectadas de muchas cosas que antes ni siquiera se conocían, ese tipo de sustancias. Y esa es otra, que tampoco abundaba como que el jamón y los salchichas, y lo que abundaba era carne, era pollo, era carne, pescado, pero era el pedazo del animal, ¿me explico? Exacto. No era una carne ultra procesada, cancerígeno nivel 1, todos los jamones, salchichas, etc. Claro, y lácteos también procesados. Y los lácteos tampoco, no era tanto, era poquito. O sea, entonces, cuando mi pregunta es, lo que comían nuestros abuelos, los picos de glucosa y picos de insulina de nuestros abuelos o tatarabuelos, no son los mismos a los que tenemos ahora. Y también ¿correcto? te quiero decir algo súper importante que también tiene que ver con un hack, pero que también estamos olvidando, el sedentarismo que hoy hay. Además, después de comer, nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos tenían que salir a trabajar y los niños salían y jugaban.
Sí. Nosotros agarramos inmediatamente el celular o prendemos la Sí. tele, entonces, o nos sentamos a trabajar en nuestra computadora. Entonces, la verdad, la vida ha cambiado completamente, entonces nos tenemos que adaptar a que si vamos a estar trabajando en la computadora, ¿qué tengo que hacer para que mi sistema o mi metabolismo sea similar Claro. a lo Sí, que porque era? desde el punto de vista, tú eres científica, entonces, desde el punto de vista científico, pues para comparar tienes que comparar manzanas con manzanas. Entonces no puedes comparar esto de mi abuelita comía lo que quería y vivió 100 años. Sí, lo que quería dentro del estilo de vida de hace 40, 50, 70, 100 años. Totalmente. No es lo de ahora. No, científicamente no puedes. El ser humano de hoy es muy distinto al ser humano de hace un par de generaciones. Mi mamá nació en el 32, entonces mis abuelos nacieron como en 1800, no sé, ¿no? Entonces, a eso me refiero. No, Sí. no se puede establecer esa Y te comparación. quiero decir algo también importante. La molécula de glucosa es igual en empaquetado, en una fruta, en un pan, en el pastel, en donde lo estés consumiendo, la molécula de glucosa es igual. O sea, no puedes engañar a tu sistema porque a él le da igual si es el alimento más ultra guau del mercado o del supermercado o es algo que hicieron muy casero. A tu sistema le da exactamente Pero el igual. ingrediente sí importa. La molécula es la que importa, entonces Ajá. a veces nosotros creemos ese mito de que, bueno, pero es que como es un producto empaquetado saludable, hecho con harina, no sé qué, bla, creemos que es sano y lo consumimos de más. Y es como, tu cuerpo nunca va a entender que esto te costó 200 pesos y el que comías antes era de, no sé, 15 pesos, porque para el cuerpo es la misma molécula. Ya. Es exactamente la misma molécula. Entonces a veces estamos hasta autoengañándonos por mercadotecnia. Claro. ¿no? Entonces eso es importante también saber que a tu cuerpo le da igual si estás tomando miel de abeja o de maple. La molécula de glucosa Pero el concentrado, es la porque misma. volviendo al ejemplo, no es lo mismo haberte un vaso de agua de limón que con azúcar morena o piloncillo o azúcar refinada que lo hubieran puesto a un refresco. Claro, Porque ese ahí la vaso concentración. tiene muchísimo más Sí, concentrado claro. de calorías o no de calorías, perdón, de Incluso si glucosa. estuvieras haciendo agua de sabor con la misma azúcar que utilizan para el refresco, pero lo pones en menor cantidad, Cantidad. ajá, es lo importante. O sea, imaginemos que tenemos el azúcar que usan para hacer el sidral mundet Sí. y lo ponemos en un agua de limón, pero lo ponemos en cantidades moderadas, es todavía mejor. Claro, ¿no? pero incluso los refrescos estaban hechos con azúcar refinada. Ahora está el alta fructosa, Claro. el jarabe de maíz de alta fructosa, que no es lo mismo que el azúcar. Exacto. O sea, sí varía, simplemente tenemos que entender que no podemos exentarnos de la glucosa. El punto es saber dónde está, entender dónde está la glucosa para tener una moderación en su consumo o saber cómo prevenir esos picos de glucosa que a la larga nos traen muchísimas repercusiones. De hecho, cuando nosotros hay 3 cosas importantes que también te iba a mencionar que se me olvidó hace ratito, los beneficios lo que te perjudica, los picos de glucosa también da Sí. envejecimiento, arrugas, nos arrugamos, nos hinchamos y nos inflamamos. Entonces, O sea, los picos de glucosa te hacen viejo. exacto, sí, nos envejecemos y nadie puede no envejecer, pero podemos retrasar el proceso Claro. si ponemos atención en esos picos de glucosa. ¿Por qué te aceleran el proceso de envejecimiento los picos de Justamente glucosa? la glucosa lo que hace es glicación, es un proceso donde la glucosa junto con otra molécula de cualquier alimento, o sea, de cualquier otra, una proteína, lo que sea, la endulza, por así decirlo. Se llama glicación. ¿Ok? Ajá. Ese proceso donde se pegan esas 2 moléculas. Está escrito que de hecho las moléculas que pasaron por un proceso de glicación o endulzarse, o sea, que se juntaron con glucosa, son todavía más perjudiciales y dañinas que la misma glucosa en nuestro cuerpo. Wow. Entonces hay que saber con qué combinar, cuándo consumirla, qué va primero, cómo nos podemos proteger. Número 2, los picos de glucosa hacen muchísimos radicales libres. Los radicales libres empiezan a oxidar nuestras células. Entonces nos empezamos a envejecer. Totalmente, se empiezan a oxidar, se empiezan a morir las células, nos empiezan a salir arrugas, empezamos a dañar el colágeno y pues al final se puede ver un envejecimiento prematuro en personas que no están cuidando los niveles de glucosa. Sí. Y por último,
provocan inflamación. La glucosa provoca inflamación todo el tiempo. No solamente porque activa diferentes órganos para trabajar, como es el hígado, como es el intestino en su absorción, como es el páncreas, como son los músculos, porque ellos se activan para absorberla, ¿no? Sino que también hace una cadena metabólica que empieza a inflamar las células que están a su alrededor. Y imaginemos que ya no tenemos abasto en nuestro hígado para almacenar, en nuestros músculos ya tenemos exceso de tejido adiposo y hay más glucosa en la sangre que la insulina no puede cortar o no puede utilizar. Todo el tiempo hay inflamación en nuestro sistema. Entonces eso nos hace sentir mal, nos hace sentir cansados, nos hace sentir pesados y empieza a haber daño microvascular y neurológico. Eso significa que daña nuestros vasos, el endotelio, las capitas de todos nuestros vasos sanguíneos y todas las capitas de los nervios. Y nuestra memoria, nuestra capacidad para pensar. Ajá. Entonces, eso es lo que hace prácticamente los picos de glucosa. Mijitas son como el diablo. Ahora sí diría la abuela así, ¿no? Sí. Nos pega, la necesitamos en una cantidad moderada, ¿verdad? Pero los picos, pues nos dan. Ahora que hay tanta esta locura por el colágeno, ¿dónde hay colágeno? Y venden suplementos de colágeno y colágeno, que otros médicos nos han dicho que no hay mucha prueba científica del beneficio del colágeno. Pero más allá de que te eches colágeno de los animales, aquí el tema es que tienes tu colágeno. Claro, nosotros producimos colágeno y nosotros tenemos que proteger nuestro colágeno. Entonces, claro. ¿De qué te sirve meterte un suplemento si tú te estás quitando tu propio colágeno? O sea, y realmente sí, en una población muy pequeña es cuando funciona el colágeno. También depende del nivel de absorción, el colágeno, cómo lo estás tomando. Entonces, nunca vas a poder como igualar por más suplementos que tomes tu propio colágeno con el que estás tomando como suplemento. Y es gratis. Exacto. Entonces, creo que sí hay como mucho beneficio de poder empaparnos de este tema. Básicamente, haciendo ciertas cositas que son bien sencillas, claro. De verdad. O sea, realmente lo puede hacer todo el mundo. Puedes disminuir hasta un 75% los picos de glucosa. Wow. Entonces creo que sí vale la pena que lo escuchen, que lo vean, que lo tomen en cuenta. Y no tienen que hacer los 10 hacks, que ahora son 13. El nuevo libro son 13. Okay. Pero no tienen que hacerlos todos, pero con que hagan 7 van a ver cómo se ve la diferencia, incluso en su piel. O sea, cómo se despiertan y cómo se ve. Sí, me llama mucho la atención siempre la mercadotecnia, ¿no? Del mundo de los suplementos alimenticios. Y no tengo nada en contra de ellos. Yo, de hecho, soy inversionista de una empresa de suplementos alimenticios. Ajá. Que no vende colágeno, por cierto. Pero me llama mucho la atención porque es como se puso de moda. De repente todos necesitamos colágeno, pero nadie te dice que el colágeno lo produces tú naturalmente y que lo primero que tendrías que hacer es dejar de dañar tu producción de colágeno. Claro, y realmente el colágeno, que puede ser suplemento, ni siquiera verías los efectos. Está funcionando a un nivel que no se alcanza a ver a mera vista. Pero te lo venden como oye, la piel y para que no te arrugues. Tengo amigas que me dicen, oye, yo no quiero consumir colágeno de origen animal, pero porque amo a los animales. Pero ¿cómo le hago? Porque me estoy arrugando. Digo, pues mira, para empezar, yo no soy experto. Pero pregúntale a los que van a tu programa. No, y de hecho, todavía está peor. Por ejemplo, hay productos de colágeno que se ponen en la piel. La molécula de colágeno es súper grande, o sea, solo se queda arriba, no la van a absorber nunca, entonces no hay un vehículo que haga que absorbe, entonces todavía eso está peor, ¿sabes? Es como nada más tirando el dinero a la basura. Eres la tercera científica que nos dice lo mismo en el podcast sobre el tema del colágeno, pero que está vendiendo como loco. Sí, completamente. Como loco. Lo que sí se puede consumir, ahorita no quiero que nos desviemos, pero sí puedes consumir alimentos que te ayudan. Bueno, número uno, no pegarle en la torre a la producción de colágeno que tú tienes naturalmente. Ajá. Pero sí hay alimentos que pueden ser precursores de colágeno, que te pueden ayudar a producir más colágeno propio. Sí, totalmente. Sí, pero esos son alimentos. Son alimentos, ajá. No son suplementos, son alimentos. Exacto. ¿Recuerdas cuáles? O sea, haz de cuenta, también hay ciertos suplementos que te ayudan a fomentar pero básicamente tomar agua sería una de las cosas más importantes que yo les diría para no perder el colágeno. O sea, porque realmente así funciona el colágeno y el ácido hialurónico y es lo que te hace que si tú lo estás tomando para no envejecer, es lo que más va a funcionar para
que rellene esos espacios y que como que infle otra vez tanto el ácido hialurónico como que haga funcionar el colágeno. Guau. Sería lo principal, que ni siquiera es un suplemento. La doctora Jackie López nos acaba de ahorrar cientos de dólares en botes de colágeno, untados o tomados. Así es, o sea, creo que es lo más sencillo y... Bueno, y ahí, deleítense acá abajo, los que venden colágeno me van a tirarle, mentira, que no sé qué tanto. Se hace la controversia en las declaraciones. Bueno, entonces regresando al tema de la glucosa. También la fructosa, es verdad que aumenta más el estrés oxidativo que la glucosa. Justo es por lo que te decía, porque la glucosa todavía tiene chance de almacenarse en el hígado. La fructosa no. Directo va al tejido adiposo. Cuando nosotros empezamos a acumular grasa o tejido adiposo, hay una inflamación constante y eso libera radicales libres. Entonces, por eso se dice que la fructosa, es que no hay que satanizarla porque no es mala, pero sí, en efecto, cuando la consumimos de más, o por ejemplo, dicen, es que la glucosa es mala, mejor hay que consumir fructosa, como hacer un intercambio, pues es que tampoco están sabiendo cómo se está metabolizando la fructosa y directamente va al tejido adiposo. A ver, pero aclaremos qué es la fructosa. Es otro tipo de azúcar que viene en otro tipo de alimentos, vienen muchísimos, pero que también los están vendiendo en algunos, por ejemplo, es que no sé, te voy a inventar porque realmente no consumo ese tipo de productos, pero esta gelatina no tiene glucosa, tiene fructosa. Y dicen, bueno, hay que comerla. No, es que no tiene glucosa, es libre de glucosa. Sí, pero tiene fructosa. Ajá. Entonces, están confundiendo al consumidor, están confundiendo a los demás porque al final... Pues googleen qué es la fructosa, cómo es la molécula, cómo está hecha y se van a dar cuenta que va directa al tejido adiposo, entonces está saltando todavía esos como chance del cuerpo de almacenarlo como energía para futuro. Necesitamos un metabolismo muchísimo más largo para degradar la fructosa y que funcione correctamente. Y si nosotros empezamos a almacenar tejido adiposo, nos empezamos a inflamar y podemos subir de peso. Sí, y la inflamación es la madre de todas las enfermedades. Sí, cáncer principalmente. Cáncer, exactamente. Ahora, ¿la fructosa viene de la fruta? O sea, sí hay en fruta. Ajá. Por supuesto que sí hay en fruta, pero no solamente está en la fruta. O sea, así se llama porque sí, hay de hecho algunas frutas que no van a tener fructosa, ¿sabes? O sea, van a tener, bueno, porque ahorita ya están ultraprocesadas, ¿ok? Hay que verlo de esa manera. Ajá. Pero sí están en la fruta, nada más que no solamente está en la fruta. Claro. No hay que quedarnos con eso de que la fructosa es solo en la fruta, entonces ya no hay que comer frutas. Claro, para allá iba. Ajá, no. Porque comer fruta, pues, no es el problema. Al final sí necesitamos la fructosa para que funcione, pero la fructosa en exceso, o sea, por comer muchísima fruta no te va a pasar los picos de glucosa, por supuesto que no. Es una fructosa muchísimo más natural, por así decirlo. Donde está la fructosa de manera sintética es donde tenemos que hacer como un poquito evitarlos. Es que no quiero satanizarlo, de verdad no quiero satanizarlo. No, estamos hablando claro. O sea, comer mucha fruta no es problema. Tú nunca has tenido un paciente con problemas porque come mucha fruta. No hay un problema con que coma muchas frutas. De hecho, hay que enriquecer nuestros alimentos con más frutas. Si queremos, se nos antoja algo dulce, es mejor comer una fruta que un higo, jugo mango. O que un dulce. Hasta un dátil que es tiene muchas calorías y lo que sea. Exacto. Siempre va a ser mejor eso que comerte un pastelito ultra procesado de la tiendita de la esquina. Así es. Ok. Pero el jarabe de maíz de alta fructosa, que es el que le meten a los refrescos ya un montón de alimentos ultra procesados. Que es el sintético. Esa no es la fructosa de la fruta. No, es el que está muy procesado, el que no le da el chance al cuerpo de que lo almacene de otra manera, necesita demasiada energía para metabolizarlo y nos inflama constantemente. Ya. Y entonces ya todo eso repercute en inflamación y la inflamación daña todo. Daña tejidos, daña la piel, puede provocarte cáncer, pérdida de memoria. Sí, y luego cuando yo digo inflamación constante, la gente yo creo que se queda con una idea de que estamos inflamados del intestino. Sí estamos inflamados del intestino, pero la inflamación de todo el cuerpo o sistémica también está en articulaciones, está en las células de la piel, está en las células de los pulmones, está en las células del corazón, está en las células de todo el aparato urogenital. Entonces es una inflamación de todas las células del cuerpo. Nosotros lo sentimos en el intestino porque es lo que choca con el pantalón. Ajá. Pero si estuviera también amarrado el corazón y estuviera amarrado también otras partes de nuestro cuerpo pegado a la ropa, también lo sentiríamos como que no está funcionando correctamente y nos sentimos apretados. Sí, y vivir con inflamación no es natural. No es natural y la inflamación crónica empieza a degenerar las células.
las empieza a atrofiar, las empieza a destrozar. Células destrozadas constantemente provocan cáncer. Entonces, eso es la cadenita de la inflamación, cómo te va llevando a enfermedades degenerativas como Alzheimer, como demencia, como cáncer, como artritis, como enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene esta contradicción enorme, ¿no? Que de repente hay gente que puede estar tomando su medicamento, que obviamente en una enfermedad aguda el medicamento es una maravilla, ¿verdad? Te puede salvar la vida, pero están tomando medicamento o están haciendo quimioterapia o están haciendo algo fuerte médicamente y al mismo tiempo siguen consumiendo comida chatarra que está llena de lo mismo que los enfermó. Claro, o sea, como que es una cadena de nunca acabar probablemente, Sí. O sea, de que eso fue lo que me enfermó y ahora estoy tratando de salvarme, pero sigo consumiendo lo mismo que está contribuyendo al malestar. Entonces Claro. es una cadena que nunca acaba. Y vas al hospital y te dan un tratamiento y te sirven traen tu charolita con jugo. Sí, jugo mañanero. Jugo mañanero, pan blanco, el famoso Completamente. sándwich de pan blanco, jamón y queso, la gelatina, todo. O sea, y dices, oye, ¿quién diseñó esto? Es muy triste porque les digo, este tipo de información ni siquiera muchos médicos la consultan o la ponen en práctica. Y entonces ahora si extrapolamos eso hacia un sistema de salud, y no hay que irnos a todo el sistema de salud, a un Claro. hospital, como lo estás comentando, a una clínica, Sí, te siguen sirviendo los mismos alimentos que te están inflamando. claro. Estoy en emergencia, me estás dando un tratamiento que le cuesta a ti o al gobierno o al seguro, al que sea, le cuesta muchísimo y es toda la tecnología y toda la ciencia, pero no trabajamos en la prevención. Y estoy segura que si en general todas las enfermedades y más las inflamatorias o las crónicas degenerativas, si cambiaran tantito la alimentación o la forma de servir los alimentos junto con el tratamiento, el pronóstico sería mucho mejor y el paciente tendría una mejora muchísimo más pronta. Sí, O sea, Sí. está todo en eso. sí, pero está ahí cojo el sistema. Exacto, porque se les olvida, sí, podemos estar muy avanzados en quimioterapias, pero bueno, ¿qué pasa con la nutrición y qué pasa con todo esto que es meramente bioquímica? Sí, sí, de repente ves comerciales de televisión de marcas de jamones, que es grupo 1 cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud, recaudando dinero para tratar el cáncer. Sí, la verdad no quiero echarle a nadie, ni mucho menos, pero dejen de comer embutidos un mes y vean qué pasa. O sea, dejen de comer embutidos un mes y vean cómo se sienten. Si hay alguno en el público que se les inflaman las piernas o que, no sé, ya al final del día sienten como entumecimiento o que estén como hormigueo en las piernas, vean qué pasa. Vean qué pasa si dejan de comer embutidos. Sí, cambios enormes. Los embutidos tienen también glucosa. Sí, o sea, tienen diferentes sustancias, hay muchas, no solamente la glucosa, pero por eso especifico embutidos, tienen mucha sal, mucho sodio, entonces también eso es súper importante, son niveles que ni siquiera necesitamos, entonces también ahí hay como un foquito rojo, pero muchos de los embutidos para ponerle sabor, para que los niños los consuman, claro que van a tener glucosa. El doctor Mauricio González nos platicaba en un podcast, color artificial, olor artificial, sabor artificial. Claro. O sea, esa rosita es todo artificial. Sí, no. O sea, no hay nada real ahí, ¿no? Sí. O sea, no es Y pueden carne. ser muy ricos, pueden ser una rica botana. Ah, no, claro. Pero cómo llegan a hacer eso, ¿no? ¿Cómo llegan a ese proceso? Entonces, volviendo porque de repente pues son ramificaciones, ¿no? Como Claro. que nos desviamos, pero regresamos a la insulina, a los picos de glucosa y los picos de insulina. Afectan directamente en el aumento de peso. Sí, de hecho, o sea, no quiero decir que porque los picos de insulina estén desatados ya vas a tener obesidad, porque no está directamente relacionado de esa manera. Simplemente es un proceso que crónicamente empiezas, como ya se los dije, se empiezan a saturar todas las reservas en el hígado, todas las reservas en el músculo y empiezas a acumular tejido adiposo en exceso. Y obviamente tejido adiposo en exceso es grasa subcutánea, grasa visceral y es un aumento de peso. Claro. Y lo que hemos mencionado antes, puede ser un flaquito, puede estar súper delgadito, pero puedes tener grasa Claro, visceral. que es el podcast pasado, que Sí. justamente hablamos de todo el síndrome metabólico. ¿Qué a ti te había pasado? Nos Sí, contaste en el podcast yo pasado. tiendo a tener un porcentaje alto de grasa visceral, a pesar de que soy delgada, ¿no? La grasa visceral es la que está pegada en los órganos y no se ve.
¿no? Entonces puede ser una persona delgada, pero tiene gran porcentaje de grasa visceral. Y al Subcutánea revés. no, pero grasa visceral. Es raro que una persona que tenga mucha grasa subcutánea no tenga grasa visceral. Es raro, porque la primera manera de la que se almacena los adipocitos es pegada a los órganos. Entonces es rara la vez que se saltan la grasa visceral y se va todo al tejido adiposo. Pero llega a pasar. Puede llegar a pasar. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar. Y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com/mente. Repito, marcoantonioregil.com/mente. Así que nos vemos en la clase. Y ahora regresamos al podcast. Las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias y qué tienen que ver esto con la insulina y los picos de... Ok, la mitocondria es un organelo que tiene las células, es como una parte de las células que es justamente donde entra la glucosa y la convierte en energía. La mitocondria es la máquina de energía de todas nuestras células del cuerpo. Cada célula tiene una mitocondria. Entonces ahí nosotros producimos la energía para la célula y la célula hace sus funciones de cada órgano, de cada tejido, de todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces tenemos infinidad de mitocondrias y es justamente lo que produce energía. Justo eso es lo que hace la insulina, que llega, abre la puerta de la célula para que entre la glucosa a la mitocondria. Y esa es la relación que tiene. Ok. Entonces la mitocondria es la que transforma, convierte la glucosa en energía. Ajá, ahí se convierte todas las fuentes de energía, ya sea glucosa u otro tipo de alimento o de molécula que va a funcionar como energía, pasan por la mitocondria. Y si hay picos de glucosa y picos de insulina... Ponen a trabajar constantemente a las mitocondrias y es lo que empieza a suceder. Se saturan, no quiero decir se desgastan, pero se atrofia la célula después de trabajar mucho y dejan de funcionar. Por eso hay envejecimiento, liberación de radicales libres. En la transformación de una molécula hacia energía hay liberación de radicales libres siempre. Siempre, siempre. En una medida estándar o normal no pasa absolutamente nada, el cuerpo está adaptado para aguantar ese número de radicales libres, pero si le estamos poniendo a trabajar todo el tiempo, pues es una liberación de radicales libres todo el tiempo y en exceso. Sí. Entonces eso fomenta el envejecimiento. Es como andar con tu carro y lo estás acelerando y pidiéndole al motor el máximo todos los días a cada cuadra y cuadra, pues acaba tronando. Justamente. Ok. Ahora, a lo mejor ya suena bastante obvio con todo lo que nos explicaste, pero no quiero obviar nada. Los picos de antojos. ¿Por qué será que cuando me como un pastel o me como algo ultra procesado, cargado de azúcar, bla, 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 lo como y al rato quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más? Justamente por eso les decía que también es importante revisar los picos de insulina, porque tenemos que ver cómo está reaccionando el cuerpo, que sería liberando insulina, hacia la glucosa. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pastel, va a haber un pico de glucosa, se libera insulina para poder bajar ese pico de glucosa. Sí. Cuando es tan agresivo ese pico de glucosa, el cuerpo libera demasiada insulina. Entonces lo va a bajar tan repentinamente que nuestro cuerpo va a decir, no, ya necesito más glucosa, ya quemaste de más. Ni siquiera le dio el tiempo el cuerpo de almacenarlo como glucógeno o como músculo. Liberó tanta insulina porque fue un pico de glucosa tan fuerte que lo quemó todo, entonces ya no hubo reservas. Entonces ya no tienes reservas en el hígado, ni en el músculo, ni en el tejido adiposo para volver a sacar tus reservas. Entonces en
cuestión de tiempo, de 2 horas, ya estás otra vez, o de minutos, de verdad. O sea, hay gente que cada hora se le está antojando algo. Claro. Eso significa que está teniendo una sobrerespuesta de insulina hacia lo que estás comiendo. Sí. Está eliminando y degradando todo tan rápido que ni siquiera está dejando la insulina que tú hagas esa reserva adecuada. Entonces otra vez tu cuerpo te está pidiendo, oye, ya necesito comida, porque ya se me eliminó todo. Ahora, algo bien importante, esa reserva de glucógeno y esa reserva en el músculo que tenemos de glucosa, para que se corte, los niveles de insulina tienen que estar bajos. Entonces, si nosotros estamos teniendo picos constantemente de glucosa, el umbral de insulina va a estar todo el tiempo altísimo. Nunca va a bajar, entonces nunca va a dejar que el glucógeno almacenado en el hígado y la glucosa almacenada en el músculo se corte para que para que drenes esos, como que abasteces. Es eso, nunca lo va a dejar. Entonces, me encantaría tener como una gráfica para poderles explicar cómo funciona todo, pero es eso. Si nosotros constantemente estamos teniendo picos de glucosa, también tenemos muchos picos de insulina que no dejan trabajar a las reservas correctamente. Pero tiene mucha lógica, o sea, el pico de glucosa es un exceso, no es un pico. Y entonces hay una emergencia y el cuerpo dice, salen los bomberos y tiran insulina y se apaga todo. Exacto. Pero como la necesitas, entonces el cuerpo dice, quiero más. En cambio, si fuera un pico moderado de glucosa, no suelta tanto insulina, trabaja adecuadamente, la insulina baja rápido y todo el exceso se va al almacenaje. Al ratito, como ya no hay insulina y tienes hambre, rápido salen las reservas. No te deja tener más hambre y así como ya necesito un snack, algo. No. Por eso cuando haces ayuno intermitente, las primeras horas son más difíciles que las horas posteriores, ¿no? Claro, porque las posteriores ya cortaron el almacenamiento y entonces tu cuerpo ya dice, ya comí. Sí, tú pasas ese piquito donde, tengo hambre y al ratito se te va el hambre porque entonces ya el cuerpo empezó a sacar esa energía de la reserva. Exactamente. Pero si en ese momento, mijita, pues una galletita, a ver, un chocolatito y a ver un panecito y a ver otro y te la pasas comiendo piquitos, se ríen porque lo haces. No, yo lo he hecho, todos somos culpables, lo hemos hecho, ¿no? Perdonemos nuestros pecados. A nivel científico, la ciencia nos perdona. Te la llevas comiendo y comiendo el pastelito ultraprocesado, la galletita, y entonces obviamente nunca paras. Nunca paras y además algo importante, por ejemplo, si estabas en ayuno y dices, bueno, es que ya voy a comer al rato, pero ahorita me como algo por mientras, estás rompiendo un ayuno. Claro. Con algo que solo va a elevar muchísimo el pico. Y ahorita vamos a hablar de eso. O sea, hay que romper el ayuno también moderadamente. Ahora, hay de picos a picos, ¿no? Porque ahorita que describías un pastel, pues lo que yo entendía como una rebanada de pastel antes, cuando era un pecador, no, antes sí, honestamente comía en la escuela el pastelito, pues le voy a decir pues su nombre, el gansito, el pingüino, el submarino, el Twinkie, el chocorrol, el rol de canela, todas esas cosas, ¿no? Entonces, para mí eso eran los pasteles. Ahorita pienso en un pastelito y, por ejemplo, una rebanada de un pie de limón, pero el pie está hecho con aguacate, o sea, en vez de lácteos trae aguacate y en vez de pan abajo está hecho con nueces. En vez de pan trae nueces abajo trituradas y las pegan con dátil. Entonces digamos que los ingredientes son nueces y dátil abajo, ¿no? Uh-huh. Y luego la parte de arriba pues es aguacate y a lo mejor también le ponen dátil para endulzar y el limón hace que se vea verde. Entonces ese pastelito de limón versus un pastelito ultraprocesado que es harina blanca, azúcar. O sea, el pico de insulina, el cambio es muy diferente. Claro, por los ingredientes que acabo de mencionar. Y ya hay maneras también de abaratar para que esos ingredientes de alto nivel no te cuesten tan caros. Sí, también completamente. De hecho, hace mucho yo estuve en un curso que es la dieta de la zona. Ajá. No sé si has escuchado de la dieta de la zona. Está muy relacionado con el Mediterráneo, o sea, con la dieta mediterránea. Pero justamente lo que te dicen es cómo
cómo mezclar tus alimentos para que no eleves tanto el pico de glucosa y por ende el de insulina. Sí. Y entonces te dicen, sí puedes comerte, por ejemplo, un taco en cualquier puesto. Ajá. Es un taco sano si le pones una tortilla, carne y rebanadas de nopales o aguacate. Y eso está dentro de la zona y comerlo todo junto no va a elevar tanto el pico de insulina Versus. solo comerte un taco con doble tortilla. O sea, es completamente diferente cómo se eleva la glucosa y cómo se eleva. La diferencia es nada más una versus 2 tortillas. Una tortilla, mucha carne, o sea, tupidito, no que te salgan 2 taquitos medio enquencles. 2 tortillas y un montón de carne. Ajá, mucha carne, una tortilla y rebanadas de aguacate o de nopal y te lo comes y es completamente diferente cómo se eleva la glucosa así solamente te comes 2 tacos con la misma cantidad de carne, pero que son 2 tortillas. Ok. Completamente diferente. Y estás comiendo tacos en la calle. Claro. Entonces hay que saber cómo comer tacos en la calle. Ahora, siguiendo con el ejemplo de los tacos en la calle, los que nos ven en Colombia, en Venezuela, arepas o en en otros países los equivalentes, ¿no? Que cada quien tiene sus versiones. Si la tortilla está llena de aceite o en Sonora, por ejemplo, les llaman los tacos cebosos. Entonces tiene el cebo del animal ahí y le ponen y es tortilla de harina y le ponen el cebo. Entonces, obviamente, esa grasa. Obviamente, cuando nosotros hay que tratar de evitar todo lo frito, que sería también parte de ese cebo o de esa grasa que está ahí. Esa grasa o eso frito sí es directamente tapón para arterias, ¿no? Entonces hay que tratar de evitarlo. De todas maneras, si estamos hablando únicamente del pico de glucosa, no lo va a elevar porque eso ya es grasa, no son carbohidratos, sino es glucosa. Pero tapa las arterias. Pero tapa las arterias. Y que es otro tema. Ajá, es otro tema completamente diferente. No, tampoco hay que decir nunca hay que comerlo, podemos comerlo de vez en cuando, pero ahora sí ya vamos a hablar, por ejemplo, de la grasa. Entonces sería mejor un taco con una tortilla que no tenga Claro. esa grasa, con una carne que esté hecha como tú lo haces en casa, sin aceite. Y el aguacate o los nopales también que no estén empapados de algo que estén contaminando la naturaleza del alimento. Sí, o sea, comer chilaquiles o totopos o nachos, pues que la tortilla sea horneada, crujiente horneada versus frita. O sea, es que llegan, te traen la tortilla, está así sudando aceite. Exacto. Hasta morena se pone, pero no porque la tortilla era morena, es el aceite. Exacto. O sea, sí hay, es diferente porque no tiene nada que ver con el pico de glucosa, pero sí también es importante recalcarlo. Pero entonces la grasa en pico, por eso es que el aguacate, por eso, regresando a mi ejemplo de mi paisano, no, mi paisano no, mi pai, espacio, sano. Mi paisito de limón. Entonces, si está hecho con el aguacate, que mucha gente no sabe, aguacate, sí, se puede hacer un pie con aguacate. Entonces, ese aguacate es grasa natural. Claro. Y abajo hay nuez. Entonces, ahí hay grasa de la nuez y grasa del aguacate. Entonces, el pico de insulina, de glucosa y de insulina, pues va a ser mucho menor. Va a ser mucho mejor. Que el pie tradicional. Exacto, porque no es carbohidrato como tal, porque es grasa. Ok. Ajá. Ahora hay diferentes tipos de grasa, que sería otro tema, pero la grasa de la nuez y del aguacate o de las almendras es una grasa, no me gusta decirlo así, pero es una grasa sana. Entre los efectos a corto plazo de los picos de glucosa, ya mencionabas el tema de la mente, el tema del envejecimiento. Tengo por aquí acné. ¿También te puede provocar acné? Es que el acné al final es una enfermedad inflamatoria. Okay. Se inflaman las glándulas sebáceas de la cara. Entonces, al final también es inflamación. Wow. ¿Enfermedades del corazón? Sí, porque obviamente todas las cardiovasculares, o sea, las engloban como del corazón, pero no es meramente solo el corazón. Las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, incluyendo el corazón. Y los vasos también están en el cerebro, entonces pueden ser también cerebrovasculares, ¿no? Entonces, hay una inflamación constante de los vasos sanguíneos y empiezan a elevar la presión arterial. Luego ya puedes desarrollar hipertensión y después de hipertensión, cuando hay
por largos momentos hipertensión arterial, se empieza a dañar todas las paredes de los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas, y luego es cuando pueden venir eventos cerebrovasculares o infartos. Un pico de glucosa te puede ocasionar o aumentar la posibilidad de episodios depresivos, tristeza, depresión. Sí, claro. Eso tiene que ver muchísimo por cómo se está metabolizando y todas las hormonas que se segregan en el momento que nosotros consumimos ciertos alimentos. Estar teniendo picos constantes de glucosa lo que nos hace es que nos sintamos como felices en ese momento y pronto otra vez es como bajón. Entonces estamos haciéndonos no dependientes, pero constantemente vamos a estar necesitando azúcar para poder funcionar. Pues si suena como droga. Ajá. A largo, ¿no? Ajá, claro. O sea, el azúcar es lo puedo decir así, una de las drogas más adictivas en el mundo. O sea, lo necesitamos para sentirnos que estamos comiendo, nuestras papilas gustativas se deforman al estar consumiendo tanta glucosa, por eso después ya no nos sabe la comida y necesitamos ponerle más y más y más cosas. Hacemos una adicción porque hay tanta gente adicta a la coca. O sea, la Coca-Cola. Ah, ya. Me dije, ese es otro episodio del podcast. También está matando, pero sí, a la Coca y a los refrescos en general. Sí. El sabor, los chicles. Al final los chicles también te causan una adicción de estar sintiendo y mucha gente dice, bueno, lo cambio por algo más masticable. No, regresan al que tiene el sabor fuerte. ¿Por qué? Porque les gusta sentir el dulce. Los chicles, leí hace poco que tienen plástico los chicles. Algunos chicles tienen plástico. Estás mascando plástico. Sí. Petróleo en tu boquita. Pues sí, sería un tema muy... Es otro tema, ese es otro podcast. Es otro tema. Hígado graso, ya lo comentaste. Demencia, Alzheimer, riesgo de cáncer. Arrugas, dijiste. Sí, envejecimiento por radicales libres. Cataratas. ¿Te puede provocar cataratas? O sea, cataratas es una capita que se forma en el ojo y que luego impide que tú tengas una visión correcta. ¿Y por qué cataratas? Es más por cuando ya tenemos niveles muy altos de glucosa, justamente empieza a opacar el lente que tenemos en el ojo, lo empieza a opacar precisamente porque está dañando los nervios, la irrigación sanguínea, todo eso hace los picos de glucosa, entonces se empieza a hacer como percudido, o sea, como que se empieza a tapar el lente que tenemos en el ojo para poder ver. ¿Y si la dejas de consumir, si dejas de tener los picos, puede regresar a su estado original? Por lo regular, cuando ya está formada una catarata ya no es reversible y se tiene que operar para poder recuperar la visión. No es que la pierdas por completo porque normalmente empiezan a decir es que no veo bien, ya no enfoco y es cuando lo operan, entonces no es como que dejaste de ver por completo, a menos que esté muy avanzado, pero sí lo puedes recuperar. No es reversible el daño que ya tienes en un ojo por catarata. Qué fuerte. ¿Los picos de glucosa te pueden provocar problemas de infertilidad? Es que va lo mismo de las hormonas que tú estás todo el tiempo, que tu cuerpo todo el tiempo está segregando en reacción a lo que estás consumiendo. O sea, tiene que ver todo. Es una cadena metabólica completamente que tengo que explicarla muy a detalle para ver hasta dónde vamos con justamente llegamos a la reproducción, por así decirlo. Pero realmente lo que nosotros comemos no es que directamente te va a dejar infértil, por supuesto que no. Eso no va a ser. Pero sí hay gente que no se puede embarazar y que cambia sus hábitos alimenticios y entonces su cuerpo empieza a funcionar de otra manera y ahora ya se puede embarazar. Claro. Simplemente cambiando la alimentación y dejando de consumir ciertos alimentos o cambiando el orden de los alimentos. Wow, súper interesante. O sea que definitivamente por muchos temas, o sea, en general no nos conviene vivir con picos de glucosa y picos de insulina. No, o sea, no nos conviene. No es buen nada. negocio. No nos conviene para nada. A largo plazo, como te digo, podemos desarrollar muchísimas enfermedades que son irreversibles y dañan nuestros nervios. Y fíjate, ahora que países como México han implementado el etiquetado, que me parece una buena intención, un buen primer paso, sería una buena oportunidad para ya ser más precisos con el etiquetado, ¿no? Sí, o sea, sí es una buena intención, tal vez mal ejecutado. Exacto.
creo yo que la gente no sabe leer, ni siquiera sabe lo que significa que tengan los sellos. O sea, exceso de eso ya piensan que Sí, está mal ejecutado, sinceramente. sí. Pero sí creo que es momento oportuno para sensibilizar a los que hacen ese tipo de decisiones y que lleguen con una comunicación adecuada para que sepan cómo leer los sellos y que ahora sí ya hagan como esta, es que no clasificación, pero que ya enseñen a la gente a que sepan qué elegir. Sí, sellos más específicos, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, tengo una amiga muy querida que tiene su marca de galletas en Monterrey y pues me decía, Marco, ¿tú crees que es justo? Me decía, cenando, Marco en el chismecito, ¿no? ¿Tú crees que es justo que yo con mi emprendimiento de galletas y me enseñaba los ingredientes? Tenía quinoa, tenía dátil, tenía estábamos ahí con un médico también y estaba viendo la etiqueta, tenía como 5 ingredientes y eran súper sanos todos. No ultra procesado, es procesado. Pero dice, mi galleta que es súper sana, tiene las mismas etiquetas que el Gansito. Sí, sí. Digo, pues no, evidentemente no. No es Dice justo. exceso de grasa, exceso de calorías. Y los dos tienen lo mismo. No, espérame. Hay una enorme diferencia entre ese pastelito ultra procesado a la galleta saludable de mi amiga. Entonces la gente va y lo ve y pues no lo compra porque quizá no. Sí, Pues es tiene igual sellos. que este otro producto. Por supuesto. Y probablemente es más caro, entonces prefieren llevarse Es más caro. Ajá, prefieren Claro que es más llevarse el caro. Gansito, que va a costar la tercera parte de lo que cuesta seguramente el producto. Pero es injusto. Es injusto Y es muy completamente. injusto para las familias porque son básicamente familias que están haciendo emprendimientos regionales en sus países para poder sacar productos más sanos. Sí. Y que el gobierno te ponga la misma etiqueta que a un ultra procesado. Sí, yo creo que, por ejemplo, la etiqueta es correcta. Hay que, por ejemplo, clasificarlo de otra manera, como lo decías, tal vez por colores, por... O por picos de Ajá, glucosa o índice exactamente. glicémico, no sé. Sí, un índice glicémico, o sea, como o sea, esta cantidad que puede producir en tu cuerpo, creo que también sería algo, pero sí necesitaríamos primero informar a la gente, porque si alguien llega y dice, es que este es un índice glicémico, ¿cuánta gente va a saber qué es ¿Qué el es índice? eso? Claro. Entonces, creo que sí es la oportunidad del gobierno para educar a la gente y es una oportunidad grande para que Sí, hagan es una bien las magnífica cosas. intención. Como dices tú, mal aplicada, porque ahora lo que pasa es que todo el mundo dice, ay, pues todo trae lo mismo. Sí, claro. Entonces ya como que nos adormecimos con las etiquetas. Sí, ya no vemos la diferencia porque todos traen los sellos y dices, pues bueno, todos traen los sellos, entonces ya nos hacemos, o sea, ya es invisible la etiqueta en el momento de comprar las cosas. O sea, realmente la intención sí fue buena, pero hoy dices, es que si todo trae la etiqueta, pues... Pues ya qué. Ajá. Todo claro. hace daño, de algo nos vamos a morir, Exacto, mijita. Pues, esa es la respuesta. Venga, ¿no? ¿A poco no? Esas son las frases de, ay, mi amor, de algo nos vamos a morir. Ujú. Y yo me quedo pensando, pues sí, pero no es el problema, no es de que nos vamos a morir, el problema es el tiempo que voy a estar vivo con las consecuencias de... Sí, como dice un amigo, Sí. el problema es que no te mueres, el problema es que sigues viviendo con 1000 problemas. Sí. ¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita, descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los 3 pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase. Ahora, lo que estábamos esperando, los hacks, los trucos, hay trucos, porque ya entendimos, ya si nos dio un poquito el susto de, caray, tengo que fijarme. Ahora, ¿cómo le hago para moderar mis picos de glucosa? Sí, y de estos hacks insulina? están tomados justamente del libro de Jessie, que ella es una bioquímica francesa. Hace poquito visitó México. ¿Cuál es su nombre completo? Jessie Enchauspé. Ajá. Creo que así se pronuncia Enchauspé. Ujú. Ella, lo que se dio cuenta, estuvo trabajando mucho tiempo en un laboratorio y lo que se dio cuenta es justamente que había unos alimentos que elevaban más picos de glucosa. Evidentemente ella empezó todo porque también tenía enfermedades y no se sentía bien, entonces empezó a cambiar su manera de elevar esos picos de glucosa
lo estuvo monitoreando con un sistema de monitoreo constante. Ajá. Y se dio cuenta que los días que estaba más contenta y más feliz y más productiva era cuando no se elevaba tanto la glucosa. Claro, qué maravilla. Ajá, entonces dijo, ok, entonces lo voy a seguir haciendo a ver qué pasa. Y pues empezó en intento y error. Ella es bioquímica, entonces realmente entendía ciertas combinaciones y lanzó 10 hacks que están en su libro. Y esta vez que vino a México nos dio 3 más, que 3 son los más. nuevos. Entonces, bueno, el primero es el que ya venimos hablando todo el tiempo, es cómo vamos a comer los alimentos. Y lo primero que se sugiere, y creo que ya no solamente lo dice ella, lo dice muchísima gente, y también hay artículos, por ejemplo, desde el 2018, que te dicen que comer los alimentos de cierta manera no elevan tanto el pico de grelina, que es El lo que orden. te da hambre. Ajá. El orden en que como hace la gran diferencia. Totalmente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es vegetales, es lo primero, porque es pura fibra y entonces ayudan como que a tu intestino le dan una capa para que pueda absorber mejor lo demás y que no absorba lo que es malo. Luego, proteínas es lo siguiente. Después, grasas y al final, azúcares o carbohidratos. Si es dulce, el carbohidrato es dulce, definitivamente hasta el final, ¿no? O sea, que sea, porque si vas a comer 2 tipos de carbohidratos, por ejemplo, arroz, que es un carbohidrato, pero no es dulce, te puedes comer primero el arroz y después ya tu postre, ¿no? Esa es la manera correcta de... Sí, pero si llego a un restaurante y lo primero que tengo es una canastita con pan blanco al centro. Pues ahí ya estás rompiendo el ayuno con algo que te va a elevar el pico de insulina y ya no importa lo que comas después. Tu Y eso pico te de da más insulina. hambre. Exacto. O sea, el restaurante lo pone ahí no por buena onda. Sí, sino sabe porque lo que hace. Sabe lo que hace, te va a dar más hambre si te echas la canastita de pan. Sí, además, Que es gratis. algo también que hacen los restaurantes, No es gratis. te ponen totopos con salsa o te ponen cosas para que te dé sed. Entonces, tú también estás consumiendo y les pides más Claro. agua. Totopos o fritos ahí. Bebidas. Ya, Exacto. ya empezaron. Sí, amá. Cuando vayas al restaurante le dices, yo oigo el podcast de Marco, sé lo que está haciendo, joven, lléveselo de aquí. Yo sí les digo, no, gracias. Alguien, si estamos así puros sanos en la mesa, sí, alguien que se lo lleve en el pan y siempre hay alguien que me ve con rencor, ¿no? Pero no importa. Que se lo lleve, ¿no? Que ni te lo dejen. Sí, claro. O sea, no, sí, hacer el esfuerzo para empezar con verduras o con veggies en general. O sea que si es domingo en la mañana y empiezas con pan dulce. Pues, a ver, algo que me gusta mucho, algo que me gusta muchísimo de Jessie y yo también apoyo esa cosa, es como, si quieres darte el gusto, dátelo bien. ¿Sabes? Ajá. O sea, si ya está ahí el pastel y no puedes hacerlo de otra manera, pues ya disfruta el pastel. O sea, por una vez que lo hagas, sí, una vez no va a pasar nada. El problema es cuando ya lo haces en cada comida todos los días de tu vida. Sí. ¿No? Entonces, ahí llega el problema. Eso es lo que me gusta mucho de toda su metodología, porque dices que no pasa nada si un día no puedes primero las vegetales y después no pasa nada. Tú disfruta tu comida porque así te la sirvieron o porque así tuviste acceso. El segundo hack, por ejemplo, es agrega cosas verdes. Agrega todo lo green. A veces no tienes green a la mano. No pasa absolutamente nada. No se estresen, sigan comiendo como viene la comida. No pasa absolutamente nada. El tercer hack es no cuentes las calorías. Y justamente por lo que decíamos de los etiquetados. El etiquetado, caray. Es que a veces lo que dice el empaquetado o las kilocalorías no es lo más importante, porque lo que va a importar es la molécula. Como les decía, o sea, al cuerpo no le importa si estás consumiendo una glucosa de super hipermarca que te costó 236 pesos el gramo, o son la que está en la esquina. Al final es glucosa y hay que saber cómo lo consumimos. Lo que importa son las cantidades, realmente las kilocalorías. Tu cuerpo los va a usar de otra manera diferente. O sea, eso no tiene nada que ver con el pico de glucosa. Claro, y ahí está el tema del etiquetado, que está concentrado en calorías y es un sistema viejísimo que ya caducó. Sí, que no corresponde al metabolismo que hoy necesitamos saber. Sí, es información muy, muy vieja. Exacto. Okay. El cuarto es... es muy importante cómo rompes el ayuno, que es lo que decíamos. Ajá. Tratemos de que no sean cosas dulces, que sean mejor cosas saladas, porque es lo primero que va a entrar a tu organismo y es el primer pico de glucosa y de insulina que va a tener tu organismo en el día. Ajá. Si desde el principio, desde la mañana o desde que rompes el ayuno,
el primer pico es fuerte, el resto del día te vas a sentir cansado, el resto del día tu cuerpo ya va a estar agotado, ya trabajaron de más las células pancreáticas, entonces toda la cadena se ve afectada. Entonces, tratas de que por eso, en la frase, el desayuno es la comida más importante del día, no está del todo mal, porque está mal decir el desayuno porque lo vemos como que es en la mañana, pero realmente... Desayuno. Ajá, el desayuno, lo que rompe el ayuno es lo más importante del día. No importa que sea a las 11 del día, a la 1 de la tarde. No. Y no empecemos con algo dulce. Exacto. Ni pan. Que tratemos de que sea algo salado porque va a amortiguar esa curva. O sea, si rompo el ayuno con medio aguacate, agarro un aguacate, lo corto a la mitad muchísimo y mejor. le pongo sal si quieres y me lo como así a cucharaditas o me hago un taquito de aguacate con frijoles o algo así. Eso sería una buena forma de romper el ayuno. Muchísimo mejor que con un pan dulce o con algún licuado dulce o con algún jugo. Jugo. Llegas a un restaurante o lo primero que tenemos es un jugo de naranja. Exacto. Que ni viene de la naranja, es un bote ahí de agua pintada con azúcar. Exacto, entonces sí, siempre es mejor desayunar con algo salado. Y por ejemplo, algo que se concibe como un desayuno sano, pero que tampoco cumpliría con esa regla sería la avena, un plato de avena. Sí, que la avena es un alimento que nutre demasiado. O sea, es muy bueno, ayuda mucho a la microbiota, ayuda muchísimo entonces, tú puedes desayunar avena, por ejemplo, pero sí trata lo mismito del orden. O sea, regresamos al hack número 1. Que no sea lo primero que no sea lo primero que vas a comer. Entonces, si voy a desayunar y me sirven un plato de frutas con avena espolvoreada, es algo sano, pero lo ideal sería que no fuera lo primero que como. Que no fuera lo primero. Ajá. Que primero empieces con algo salado, con algún vegetal, con alguna proteína y ya de postre tu fruta con tu avena. Las papas entran, la papa, el camote o la papa dulce, como le digan en diferentes países, califica como... Califica como lo que no. Sí, califica como lo que no. O sea, califica no que no lo puedas consumir, sino que no es lo primero que debes de consumir. Claro, entiendo. Entonces, romper el ayuno con algo que no sea dulce. Ajá. De preferencia que sea algo salado. Salado. De preferencia que sea vegetal o proteína. Claro. Y si voy a comer pan también, obviamente hay una gran diferencia entre un pan blanco ultraprocesado que masa madre, por ejemplo. Sí, claro. O sea, totalmente pero al final sigue siendo un carbohidrato. Sigue siendo un carbohidrato. Pero si voy a hacer una tostada de aguacate y pan masa claro, madre. Si tú quieres elegirlo es muchísimo mejor, más natural, inflama menos, pero al final sigue siendo un carbohidrato. O sea, en el índice glicémico, en el pico de insulina, no hay cambio si es masa madre. Sí hay cambio, por supuesto, que en lo ultraprocesado, pero al final sigue siendo un carbohidrato. Entonces, si tú puedes romper con vegetales, meramente vegetales o proteína, pues entonces el pan que sea lo segundo que comes. Ok, perfecto. Está bien. Quedó claro, sigue siendo un carbohidrato. Pero, no. Bueno, otro hack. Que yo creo que sí quieres comer pan a fuerzas. No, sí, no, pero estoy como abriendo mi mente a los diálogos que pasan internamente en mi cerebro. No, es buenísimo, pero es lo que les decía. ¿no? La molécula sigue siendo un carbohidrato. Ajá. No importa de dónde venga. Sí, es mucho más sano un pan de masa madre que un pan empaquetado como lo conocemos. Claro. Por supuesto, va a inflamar muchísimo menos y además tiene muchísimos más nutrientes. Sí. El pan de masa madre que nos van a beneficiar que el otro que no trae nada más que carbohidrato, pero al final sigue siendo un carbohidrato. Claro, es lo mismo como comparar una tortilla de nixtamal orgánica versus una tortilla de harina, que son muy ricas, pero son de harina ultraprocesada. O sea, hay una diferencia. Claro. Sigue siendo un carbohidrato. Me queda bien claro. Pero hay que tomar en cuenta también la calidad de. Claro, completamente. Y sí. Pero no empezar por ahí, si queremos. Si podemos evitarlo, estaría perfecto. ¿Qué otro hack? Oye, eso del vinagre. Eso está padrísimo. Este también es un hack. Me parece, no sé si es el 7. Sí. ¿Han oído hablar del vinagre? Como un hack para. Sí, eso está padrísimo. Primero hay que empezar que las gomitas de vinagre no son así. Tiene que ser vinagre en cucharada, ya sea en un té, en un licuado, así como va el vinagre en la cucharada, en una ensalada. Así debe de ser consumido el vinagre. Porque luego ya venden gomitas de vinagre, ¿no? Y así no funciona.
Y lo que hace el vinagre es, primero, como que inhibe una enzima que está en nuestra boca que empieza a degradar los carbohidratos, entonces le da más tiempo al cuerpo de poder entender que está llegando glucosa a la sangre y entonces ponerse a trabajar de otra manera para que no se almacene incorrectamente. Entonces le da más tiempo al cuerpo porque el vinagre inhibe esa enzima. Entonces podemos decir que la digestión empieza un poquito después y retrasa la llegada de la glucosa a la sangre. Vinagre. ¿Estamos hablando de cualquier tipo de vinagre? Cualquier tipo de vinagre. Balsámico, por ejemplo. O sea, no, tiene que ser vinagre. No, es que me quedé pensando en la gente en Europa, en la dieta mediterránea, que te traen pan, pero te ponen aceite de olivo y vinagre balsámico y remojas el panecito. Que tampoco es malo, Tampoco es malo. ¿Puedo o no puedo? O sea, doctora. No, sí se puede. O sea, tampoco es malo, pero no es ese el vinagre. O sea, por ejemplo, hay un vinagre de manzana. Entonces, ese es un vinagre adecuado que te puedes tomar. Ese es el que... Ajá. Hay otros tipos de vinagre, pero hay unos específicos que te dicen, este es el que tienes que tomar para... O sea, ¿que me echo la cucharada así de vinagre antes? Pues ¿o qué? Sí. Mucha gente dice, pues mejor una mala cucharada a estar tomando un licuado todo el tiempo. O algunos lo ponen en la ensalada, literal, y pues sabe bastante bien. O sea, como que... En la ensalada está muy bien. Ajá. Entonces ahí está perfecto. Porque entonces como algo verde y le pongo vinagre. Y después ya lo que coman no afectará tanto mis pecados. Exacto. Ahora, también un poquito el tiempo en el que antes de empezar a consumir alimentos, también se ha visto como un beneficio. Está bien consumirlo como en una ensalada con el vinagre, no hay ningún problema, pero sí hay un mejor efecto si, por ejemplo, consumimos vinagre y esperamos 20 minutos y después ya empezamos a consumir nuestros alimentos. Eso está más complicado. Más complicado, mucha gente no se anima, mucha gente tampoco lo hace un hábito, entonces por eso también da la opción de, pues lo puedes juntar o justamente antes de empezar tus alimentos, cucharada y te tomas... Pero si trabajas en casa, estás desde casa y eres disciplinado y pones una alarma 20 minutos antes, si yo no sé ni cuándo voy a comer normalmente. O en lo que preparas tus alimentos, una cucharada y empiezas a prepararlos y luego ya empiezas a comer. ¿Es verdad que el vinagre puede ayudarte en la pérdida de peso y reducción de grasa abdominal? ¿O es nada más en la prevención? Es que lo que sucede es que también la segunda cosa que hace el vinagre es que ayuda a que el músculo absorba la glucosa. ¿Ah, sí? Ajá, entonces ahí... Directamente no es como que vas a bajar de peso, pero si tú estás estimulando que el músculo jale la glucosa, pues por consiguiente no se va a almacenar como tejido adiposo. Ya. ¿Y el músculo qué hace con esa glucosa? ¿Lo usa para movernos, para energía, para crecer, para romper fibras cuando estás haciendo un maratón y luego volverlas a construir, etc. Ok, interesante. ¿Qué otro hack tienes por ahí? El quinto es, puedes comer el azúcar que tú quieras, es lo mismo que les estaba diciendo, porque el cuerpo no sabe identificar si una azúcar es súper buena o es mala. Es la misma molécula, entonces es lo que les decía, es lo que me gusta de ella, que te dice, si tú tienes el antojo, cómelo. Ajá. No pasa absolutamente nada. Es un antojo que hoy te lo puedes dar, no lo hagas diario, no lo hagas en cada comida, pero te dice, siéntete con la libertad de poder hacerlo, porque cuando nos empiezan a limitar, nuestro cerebro nos traiciona y a veces empezamos a querer más eso y se nos hace inevitable poder hacer un hábito. Claro, entonces no es prohibirlo, no son cambios radicales, todo o nada. Exacto. Sino es moderación. Exacto. Y también el sexto es, si tú quieres un snack, de preferencia que sea un snack salado, ¿no? Okay. O sea, tratar de evitar lo dulce en lo más posible. Y pues si es que traigo antojo de algo, bueno, pues que sea un snack que no contenga azúcar o que no sea dulce o que tú sepas que es dulce, porque vamos a evitar los picos de glucosa. Por ejemplo, yo que viajo mucho en los aeropuertos, es bien fácil encontrar nueces, pistaches, nueces. A veces están procesadas y traen sal y traen aceite a veces, pero de eso a echarme algo dulce, ultra procesado, pues mejor un nuez o pistache. Es mejor. ¿Cacahuates? No, ¿o sí? Pues es que realmente el snack, o sea, difícilmente vas a encontrar un snack a la mano que sea totalmente sano. Sanito, sí. Pero si me dices, es que mejor me echo un Twinkie a cacahuates, mejor el cacahuate. O sea, los cacahuates así están salados y llenos de aceite, que te quedaste en las manos así. Porque así son, ¿a poco no? ¿No? Ahora, los cacahuates japoneses, esos traen azúcar. Sí, traen azúcar y también están almidón. Tienen una capa como de almidón. Entonces el cacahuate japonés
Pues no, tratar de evitar ese tipo de cosas, porque ahí también hay que saber leer el empaquetado. A ver, el cacahuate japonés no sabe salado, pero realmente lean lo que trae, ¿no? Entonces, no es tan salado como lo pinta el sabor. Trae azúcar y aceite muchas veces. Ajá, Para así que el es. cerebro se vuelva loco. Luego, Sí. el séptimo hack es el vinagre, que ya lo explicamos. Sí. El 8 es después de comer, muévete. Y también tiene que ver mucho con esto que te decía de los músculos, cómo utiliza la energía el músculo. Si nosotros estamos consumiendo y tenemos alimentos y tenemos un pico de glucosa en ese momento, terminamos de comer y empezamos a movernos, vamos a exigir que el músculo requiere energía, entonces va a jalar esa glucosa. ¿Ok? Entonces, si salimos a caminar, si hacemos, no sé, unas 15 sentadillas, si hacemos recargarnos en una tabla y poder hacer, nos estamos en un baño, que de hecho así lo cuenta ella. Hay veces que estoy dando conferencias y como algo y no tengo dónde hacer ejercicio, me meto al baño y hago, no sé cómo se diga esto. Así como lagartijas. Lagartijas. Contra el lavamanos. Contra el ¿ok? lavamanos para estimular mi cuerpo y que mis músculos empiecen a jalar esa glucosa. Y que no te importe lo que piensen de ti. Porque te van a encontrar en el baño y tú. Sí. Ya la perdimos. Sí, justamente como que ella dice, pues bueno, lo hago de vez en cuando. Claro, no importa. Y pues también sentadillas, pues encerrarte en un cubículo, hacer sentadillas si no tienes dónde hacerlo, o simplemente decir, me voy a mover, que salir a caminar. Salir a caminar. Jugar con el perro, con el gato, con el marido, con algo. Hay que jugar con algo, ok. Pero moverse después de la comida. Exacto. Y todo lo dulce que queramos consumir en una comida, que lo usemos como postre. ¿Ok? Que lo tomemos como postre. Por eso decía la fruta con la avena, que sea lo último que vamos a consumir. Que sea nuestro postre del desayuno, por ejemplo. Y por último, vestir los carbohidratos, que era justamente lo que decíamos del pan de masa madre. Ajá. Si nosotros queremos el pan de masa madre, entonces podemos vestirlo con aguacate, con arúgula, Ajá. podemos vestirlo con otras cosas que nos van a nutrir muchísimo y entonces los mismos carbohidratos del pan de masa madre no van a elevar tanto el pico de glucosa. Claro. Entonces estamos vistiendo nuestros carbohidratos con otra gama de grupos alimenticios que nos pueden ayudar a disminuir ese pico de glucosa, que al final es lo que dice la dieta de la zona. Que tu plato se vea de todos los grupos alimenticios cada vez que comes, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante. De los 3 nuevos hacks que ella dice, la verdad, los dijo con mucho cariño, no quiero quemar su nuevo libro porque son los que vienen en su nuevo libro, pero hay uno que me encantó, que sí se los quiero compartir porque es algo bien sabido en el mundo de la ciencia y no tiene nada que ver con alimentación. Es algo que te va a gustar muchísimo porque sé que haces ese tipo de como cosas y actividades, pero es quitarte los zapatos y salir a la tierra y pisar el pasto, pisar la tierra y conectarte, y eso está comprobado científicamente que disminuye la inflamación en el cuerpo. Entonces, de vez en cuando, quitarnos los zapatos y conectar con la tierra es creo que hack número 13, que están moviendo para que nosotros nos sintamos en conexión y que desinflamemos nuestro cuerpo. Sí, o sea, tocar la arena, tocar el pasto, tocar la tierra, la montaña. 15 minutos, 20 minutos estar conectados y eso disminuye los niveles de inflamación. Sí, al final del cuenta nos damos, abrimos los ojos y vemos que las cosas más sanas a veces son gratis. Exacto. Entonces está muy padre, me gustó muchísimo que lo tomara en cuenta porque realmente todo lo que ella menciona tiene que ver con alimentación, pero creo que esto es una gama nueva de cómo otras actividades nos ayudan a desinflamar. ¿Cómo se llama su libro? Hay que recomendarlo y lo ponemos y ponemos la liga para que lo consigan. La revolución de la glucosa, me parece, se llama en español. Tiene 2, entonces esa es la revolución de la glucosa donde vienen los hacks. Ok, ponemos aquí la liga y todo para que lo... Está muy padre, la verdad. Más. Y la verdad es que ese tipo de información, digo, es algo muy reciente porque ella vino a México, pero realmente esta información la tienen pues todos los endocrinólogos, la deberían de difundir porque ellos son los expertos en los picos de glucosa, los endocrinólogos. Entonces ellos deberían de fomentar este tipo de información para que tú no la tengas que venir a conocer a un podcast. Claro. La puedas conocer desde que eres un adolescente y puedas tomar mejores decisiones en toda tu vida.
Me parece muy bien. ¿Alguna otra lectura, recomendación que nos quieras dar, Jackie, para aprender más de Pues este te tema? paso muchos links de artículos para que los dejes en la caja de información. Sí. Estaría padrísimo. También hay uno que salió en 2018 donde literalmente te dice que cambiar el orden de los alimentos disminuye la grelina, que la grelina es la hormona que te da hambre. Entonces, cuando tú disminuyes la grelina, te vas a sentir con mucha más saciedad el resto de tu día simplemente por cambiar el orden de tus alimentos. Ya. Entonces, eso también está muy interesante. Jackie, y la gente, me incluyo en este grupo, corrígeme, yo voy a hablar desde mi muy limitado punto de vista y experiencia personal. Entonces, tú eres la que nos puede dar una visión más grande. Yo veo la gente que es naturalmente delgado, que siempre ha sido delgada toda su vida, como que su relación con la comida es, yo la pondría hasta más fría, digamos, más, comen un poquito, prueban un poquito, se abren una bolsa de papas, se comen una papa, dos, comen postre, comen una rebanada, dos, no tienen este tema de me tengo que acabar el postre, me tengo que acabar las papas. Les ha pasado, ¿verdad? Levante la mano quien es como yo, de los que tienen este tema con la comida, como que te lo tienes que acabar, como que hasta vas a una fiesta, la gente delgada, pues se involucra más en la conversación. Los comelones como yo, pues nos inclinamos más al buffet, ¿no? Y nos estamos hablando, sí, vamos a platicar aquí, te vuelves a hacer. O sea, sí son dos formas de vivir. No es una decisión personal ser así. ¿Por qué algunas personas traemos esa propensión a tener esa ansiedad por los alimentos o querer comer más? Yo desde niño mi mamá me decía, Marco Antonio, tranquilo, nadie te va a quitar el plato. ¿Por qué comes tan rápido? O sea, obviamente sí tiene que ver un tema como ya cuando desarrollamos ansiedad, puede ser un tema de ansiedad, pero sí es mucho cultural de que no nos dejan levantarnos de la mesa, al menos en Latinoamérica, no nos dejan levantarnos de la mesa hasta que no nos acabemos un plato, ¿no? Entonces sí lo traemos en nuestra educación, en el inconsciente de decir, me tengo que acabar lo que me estoy sirviendo. También los platos que nosotros tenemos en casa son muy grandes y no necesitas llenar todo el plato para tú alimentarte en cada comida. Entonces, a veces si nosotros reducimos, o sea, por ejemplo, empezamos a comer con los platos, no los más grandes, sino los que serían para la fruta o para la ensalada, que serían los más cortos, y ahí también te sirves otras porciones, empiezas a tú entender, o sea, tu mente, engañas a tu mente y dices, es que ya me lo acabé. Claro. Pues claro, pero era un plato más pequeño. También hacer consciente eso, la alimentación o la nutrición intuitiva, que se está poniendo muy de moda, que también estamos en una ligera línea de perder el concepto de la nutrición intuitiva porque nos referimos a si ahorita yo tengo sed o estoy sintiendo la necesidad de tomar agua, toma agua. Si necesitas, ahorita tienes ganas de, no sé, un pan de masa madre, cómete un pan de masa madre. O sea, escucha a tu cuerpo, a tu intuición, qué es lo que te está pidiendo. Si sientes que quieres comer chayote, come chayote. Pero luego hay gente que dice, bueno, pero es que todo el tiempo mi cuerpo me está diciendo que quiero pastel, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, refresco, sí. Exactamente. Yo le hago caso a mi cuerpo. Por alguna patología que tenemos, alguna enfermedad, vamos a querer, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, todo el tiempo quieren cosas dulces o todo el tiempo quieren tomar agua. Y no es que su cuerpo necesite el agua, es que todo el tiempo siente la necesidad de hacerlo. Entonces, esa nutrición o alimentación intuitiva creo que se pierde un poquito porque no es muy, muy objetiva, pero sí tenemos que hacer consciente que sí tenemos que comer un poquito más despacio para que se haga correctamente la digestión y entonces cuando nos sentamos lleno no tenemos la obligación de acabarnos lo que está ahí, sino ya terminé y mi cuerpo, eso sí sería intuición, mi cuerpo ya está satisfecho. O sea, no hay una obligación de terminarme lo que me serví. Mi cuerpo hoy ya está satisfecho. Eso sería la nutrición intuitiva. Lo que estás diciendo es que básicamente son hábitos adquiridos. Son hábitos completamente adquiridos que tenemos en el inconsciente de tenemos que terminarnos el plato. Sí, o dos platos. Ajá, exacto. Porque la vieja cultura era así. Si no repetías sopa o si no repetías el guisado, es que no te gustó, mijito. Y la abuelita feliz de que, claro, entonces, repitieras, no en la mesa, sino que repitieras el plato. Es completamente educación que está heredada y que nosotros tenemos que hacer consciente de que no es correcta
Y ahí sí tenemos que usar la intuición y sentir nuestro cuerpo cuando ya estemos satisfechos. Y se puede cambiar. Sí, sí, claro que se puede cambiar. Sí, te pregunto porque yo ya llevo un año de que perdí mis 20 y tantos kilitos y los he mantenido, pero estoy teniendo que reaprender a vivir. Porque yo lo que me di cuenta es, a ver, Marco Antonio, si sigues comiendo como has comido toda tu vida, siempre vas a estar arriba de peso. Entonces, pero estoy aprendiendo a observar mi cuerpo y a observar la ansiedad que me da, porque sí me sigue dando. Hay otros hacks, por ejemplo, para sentirnos un poco más satisfechos. Por ejemplo, el vinagre, la Ajá. cuchara de vinagre, cada vez que vamos a empezar los alimentos. Andar con mi botecito Ajá. de vinagre por todos Un vaso lados. de agua, Ajá. también para sentir que estamos llenos. Reducir el plato, como te decía, o sea, ya no servirte en un plato grande, sino reducirte lo Ajá. más. Servirte todo al mismo tiempo para que veas tu plato lleno y entonces vas comiendo todo. Y tomar, o sea, masticar adecuadamente para que tu proceso de digestión empiece desde la boca correctamente y lo empieces a digerir de manera más lento para que no sientas que no estás lleno. O sea, tú ya consumiste el alimento, pero lo comiste tan rápido que lo masticaste mal y no diste a tu cuerpo el tiempo adecuado para que sienta que ya hay alimento, entonces vas a comer todavía más porque tu cuerpo todavía no le llega la señal al cerebro de que ya está lleno. Entonces, si comes un poquitito más despacio, probablemente tu cuerpo dice, ya estoy lleno. Y entonces te vas a dar cuenta que comes menos. Ya. Entonces, desde tu punto de vista, no solamente los picos, ¿no? O sea, me da más hambre por el pico de glucosa, pico de insulina, pero también es una cuestión cultural. Por supuesto. Si la adquirí de chico, comía de más de chico y me tenía que acabar el plato y a lo mejor no había mucho tiempo para comer y me he acostumbrado a vivir así. Totalmente. De hecho, las enfermedades que rigen a los países, o sea, las enfermedades pioneras en los países, las top número 1, es casi todo alrededor de la cultura. Nosotros Latinoamérica es una comunidad que tiene muchísima obesidad y diabetes y es por la manera en la que comemos carbohidratos. Si te vas a otras partes del mundo, tienen anemia porque, o sea, sus enfermedades más top en el mundo y sus problemas de salud pública son anemia porque no están comiendo carne, ¿no? Entonces, es por regiones, por la cultura en la que estamos. ¿Les gustó? ¿Aprendimos? Sí. ¿Nos sentimos más capacitados para poder evitar esos picos de glucosa e insulina y seguir disfrutando la vida? Bueno, muy bien, muy bien. Podemos hacer unas 3 preguntas. ¿Tu nombre? Eva. Eva, adelante, Eva. Bueno, mi pregunta va enfocada a cómo rompemos el ayuno. En mi casa normalmente lo hacemos con el vinagre, o sea, es literal lo primero que consumimos, con un vasito de agua, ¿no? Le ponemos ahí 2 cucharadas. Pero posteriormente sí nos hacemos un licuado sin leche, o sea, le ponemos agua y normalmente le ponemos la proteína en polvo, frutos rojos o un plátano, pero también lo ponemos avena, le ponemos almendras o no sé, jengibre, cosas así. Quería preguntar si era como un buen método para romper el ayuno. Es un buen método. De hecho, también algo que se suele decir es no tenemos que desintegrar siempre todos los platillos para poder consumirlos. Está perfecto si tú los tienes todos en ese momento. Ahí ya estás llevando proteína y estás haciendo algo súper importante que es tomar el vinagre antes. Ah, ok, Claro, perfecto. y grasa, porque está metiendo nueces. Exacto. Sí, nueces. De hecho, está súper de bien, todos ¿no? los grupos alimenticios. O sea, es están un ahí. buen desayuno. Ajá. Sí, Ok. muy bueno. Se podría meterle mantequilla de almendras o sea, ¿está bien? Sí, claro, está Ok. perfecto. Ah, muchas Muy gracias. bien. Perfecto. Qué buena niña, un aplauso. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Tu nombre es? Saúl. Adelante, Saúl. Doctora, mil gracias. De hace un par de años, un año, empecé con problemas de la glucosa. Me llegó a 160, 150, 140. De repente empezó a bajar, de repente volvió a rezar, ahorita ando como en los 130, 140, pero tomo metformina en la mañana, en ayunas. Entonces, con lo del vinagre, ¿con eso va a estabilizar más mi azúcar?
Sí, no es el tratamiento para niveles altos de glucosa, o sea, no hay que dejar de tomar metformina o si alguien toma insulina, no hay que dejar de tomarlo, pero evidentemente sí, el vinagre está comprobado que va a ayudar muchísimo a que la glucosa que recibe tu cuerpo la absorba de una manera diferente o retrase que llegue a tu torrente sanguíneo, entonces sí te puede ayudar muchísimo. Ok. Sí, porque pues, sí le da uno miedito ya eso de la diabetes y todo eso, ¿no? Entonces me dijo el doctor, cuídate porque ya te está tocando el zaguán, entonces aplícate. Sí sería algo que te puede ayudar muchísimo en la prevención del desarrollo de la enfermedad. Sí. Incluso ya había bajado bastante de peso, lo que tú decías, y volví a empezar a subir. Cuando empecé a tener los índices de glucosa arriba, yo bajé 23 kilos. Y de repente ahorita volví a subir como 13. Y la glucosa otra vez empezó a subir. Entonces dije, bueno, pues entonces ¿qué? La metformina no me gusta como estarla tomando mucho. Quisiera Sí. algo como más natural. No podemos hacer el intercambio porque al final el vinagre no es un medicamento, Ujú. pero sí el vinagre puede complementar el tratamiento que te estén dando, ya sea el endocrinólogo, el dietista o el médico internista. Pero una pregunta, lo que estás diciendo es que como te dieron la medicina, dijiste, ya, la hice con la medicina, entonces ya no me voy a cuidar tanto y por eso volviste a subir. Sí, me descuidé un poco. Ay. No mucho, pero sí, es que tengo problemas con el pan. Ajá. A mí, hermano. Sí, tengo. Hermano masa madre. Sí. Sí, bueno, mi pareja así anda comprando el pan de masa madre y no sé cuánta cosa, pero yo le digo, al final al cabo es pan. Claro. O sea, no deja de ser pan. No, entonces, es mejor, pero es pan. Sí, haciendo algunos cambios, yo creo que te puede beneficiar. Sí, no, ni como doctora ni como paciente me arriesgaría a quitar la metformina, Claro. para nada, porque sí es un medicamento que está haciendo una función en tu cuerpo, pero el primer tratamiento para diabetes y prediabetes, que sería el diagnóstico que tendrías ahorita, que sería prediabetes, es la alimentación. Entonces, ser un poquito más rígido con la alimentación y implementando los hacks, creo que vas a poder ver un cambio. Y uno de los hacks es el vinagre, entonces claro que sí lo puedes sumar. Sí, la verdad es que me voy con mucha información. Claro. No sé por qué estoy hoy aquí. La verdad es que yo no tenía ni idea que hoy iba a estar aquí. Ya ves, Te lo juro. el universo te ha traído. Sí, Te ha traído aquí sí, la para verdad es que te digan estaba eso. agnóstico a venir. Ponle aguacate a la masa madre. Muy bien, son $100. Muchas gracias. De verdad, gracias, doctor. Un aplauso. Última pregunta. Bueno, Jackie, aprovechando, ¿qué es metformina se llama? Sí, metformina. ¿Y qué es la metformina? ¿Y quién se la puede tomar o quién no? Ok, para empezar, sí es un medicamento que debe de estar prescrito por un especialista. Hay ciertas indicaciones que tiene que tener una persona para que tú la puedas empezar a tomar. La metformina es un medicamento que principalmente, o en el pasado, se usaba para disminuir los niveles de glucosa en sangre, previo o era como un paso antes de la insulina, ¿no? O sea, la gente que empezaba a tener prediabetes o debutaba con diabetes empezaba a tratar la enfermedad con metformina y tenía buenos resultados. ¿Y qué te hace? Lo que hace es que empieza a metabolizar más rápido nuevamente todas las reservas, bueno, la glucosa y las reservas de glucosa y hace que no lo convierta a tejido adiposo. Por eso también en algunos casos a las personas que tienen sobrepeso o obesidad les dan metformina para empezar a hacer como ayuda al tratamiento para bajar de peso. No es el tratamiento indicado, funciona bastante bien y ayuda muchísimo a tener esos niveles de glucosa un poco más estables. Entonces eso es lo que puede ayudar muchísimo la metformina. Ahora, hay gente que ha visto que a su vecino, a su abuelo, a su tío les prescribieron metformina y tuvieron muy buenos resultados y dicen, yo también quiero bajar de peso y se empiezan a tomar metformina. No debe de ser de esa manera porque, como te digo, hay indicaciones específicas para cada persona para poder tomar metformina y saber si eres indicado para tomarlo. Un dietista, un internista o un endocrinólogo son los que deben de prescribirla. Ya. Y aún así, si te la prescriben, no decir, ya estoy tomando. Ese es el error de la medicina. La medicina puede ser maravillosa, pero como ya estoy tomando, ya me empastillé, pues entonces ya hago lo que se me da la gana. Exacto. Pero no estoy hablando de ti, compadre, ni mucho menos. En general, estoy hablando en general. No, porque es algo muy humano. Yo también lo hice en algún momento de mi vida. Y dices, pues ya con una pastilla se arregla todo. De hecho, hay médicos
que así te lo manejan. Te dicen, no, tú vive como quieras, mira, con esta pastillita. Y ahí Es está que el yo tema. creo que ahí sí hay que hacer la diferencia de los medicamentos que curan enfermedades, o sea, por ejemplo, un antibiótico que cura una enfermedad o enfermedades que son crónico-degenerativas que no tienen una cura, Ujú. más tienen un tratamiento que limita la enfermedad. Y ahí sí hay que ser muy específicos que no es la cura, no te vas a curar y la enfermedad va a seguir contigo, tienes que cambiar muchísimos hábitos que te llevaron a esa enfermedad y solamente el medicamento es una ayuda para que no avance tan rápido Claro. y ayudar a tu cuerpo a Sí. corregir el error, pero no lo va a curar. Pero tu estilo de vida es clave. Exacto. Estilo de vida sin medicamento, esa es la Así base es. de todo. No le podemos dar la vuelta a eso. Así es. Vamos con la última pregunta. ¿Tu nombre? Hola, soy Ana. Adelante, Yana. Una pregunta. Mencionas que el páncreas es el que produce la insulina. Cuando ya no tenemos páncreas, ¿tenemos que cambiar entonces la alimentación? Realmente una persona no puede vivir sin páncreas. Entonces, pero sí hay, por ejemplo, la diabetes o un tipo de cirrosis, pancreatitis, sí puede dañar gran parte del páncreas, ¿no? O sea, las células del páncreas y lo puede hacer disfuncional. Ahí sí, seguramente va a haber diabetes por consecuencia del daño de páncreas y es cuando tenemos que tener reemplazo con algunas otras hormonas, por ejemplo, inyectarnos insulina, ¿no? Definitivamente. La dieta sí nos va a beneficiar y de hecho es lo primero que debe de decir el doctor en el páncreas, porque el páncreas todo el tiempo que comemos está trabajando. Si nosotros ya tenemos la mitad del páncreas dañado, no solamente vamos a tener diabetes seguramente y otro tipo de enfermedades o problemas metabólicos, sino que todo lo que comemos va a tener una pésima digestión y va a estar inflamando constantemente el páncreas. Entonces tenemos riesgo de hacer todo el tiempo pancreatitis. Y después podemos tener problemas en toda la vía biliar porque están pegados estos dos órganos o esos dos sistemas. Entonces, lo primero que debe de decir el doctor o el médico en una persona que tiene un daño en el páncreas es que tiene que cambiar completamente la alimentación y ahí sí tenemos que ser sumamente cuidadosos y ahí sí va a haber limitaciones. No podemos comer muchas grasas, que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos consumiendo para no inflamarlo, cero alcohol, cero tabaco, cero sustancias tóxicas, muchísimos medicamentos no los pueden tomar. Ya es de hecho, una persona que tiene pancreatitis aguda y está internada en el hospital solo puede tomar agua por días enteros. Entonces, sí es una alimentación muy rigurosa porque el páncreas es muy delicado. Gracias. La otra pregunta que te quería hacer, mencionas que mientras tomamos agua producimos colágeno. Sí, o sea, estar hidratándonos constantemente lo que hace es que no agotemos nuestras reservas de colágeno. La edad que tengamos producimos colágeno si tomamos agua. Entre más vamos creciendo, obviamente nuestro cuerpo pierde capacidad de estar produciendo colágeno, por eso envejecemos. No te voy a decir que se agotan por completo las reservas de colágeno, por supuesto que no, siempre vamos a estar produciendo, aunque sea una menor cantidad, pero pues es evidente que ya no tenemos el mismo sistema de recuperación cuando vamos creciendo. Entonces, hacer ejercicio, buena alimentación y tomar agua son 3 claves para no agotar nuestras reservas de colágeno. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, un aplauso para la pregunta. Y un aplauso para la doctora Jackie. Gracias, Jackie. Creo que aprendimos muchísimo. Doctora Jackie López, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Has seguido creciendo muchísimo, tu canal de YouTube va muy bien. ¿Dónde podemos aprender más de ti? El canal de YouTube es Salud en Corto, está también en todas las redes sociales y lo personal es doctora Jackie López en todas las redes sociales. Qué bueno, me da mucho gusto que así sea. Nosotros les vamos a dejar, como siempre, tenemos nuestra revista digital que se llama Del Podcast a tu Vida, donde cada semana en forma gratuita les damos un resumen del episodio de la semana, les damos tips, algunas cosas que, hacemos una investigación grande para hacer cada episodio y no todo se toca en el podcast. Entonces, en esta revista Del Podcast a tu Vida, revista digital gratuita, que la pueden bajar,
les damos más tips, el resumen del episodio, porque no apunté, lo estaba oyendo en el gimnasio. Bueno, te damos la tarea hecha. Es como si fuera pues es eso, es una revista digital. Si vas a marcoantonioregil.com/aprendamos, repito, marcoantonioregil.com/aprendamos, puedes bajar la revista de esta semana y semana a semana te llega el resumen del podcast. Así que ahí está. ¿Les gusta que hagamos eso? Sí. Qué bueno, porque nos cuesta trabajo. Pero lo hacemos con mucho, mucho amor. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si están en Spotify, Apple Podcasts o cualquiera de las aplicaciones de audio, inscríbanse al canal. Una reseña positiva nos ayuda con 5 estrellas. Aquí en el canal de YouTube, ya saben, activen la campanita, like al video y dejen su comentario aquí abajo diciéndonos qué fue lo más importante que aprendieron para que se ponga sabrosa la conversación. Así que de nuevo, Jackie, mil gracias por haber regresado. Esperemos que... ¿Qué tema te gustaría tocar en el futuro? Porque salieron ahí como varias ramificaciones. Bueno, me encanta todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con hipotiroidismo. Creo que hay muchos mitos sobre el hipotiroidismo y la alimentación del hipotiroidismo. De hecho, ha habido profesionales de salud muy famosos que han dicho que no pasa nada con la alimentación y que son mitos, y no. La verdad es que sí, en el hipotiroidismo, más si es autoinmune o de Hashimoto, hay que tener muchísimo cuidado con la alimentación. Y también un tema un poco más general, por ejemplo, el ayuno intermitente o dieta mediterránea. Creo que también es algo súper padre de poder hablar. Sí, lo hemos tocado, pero me encantaría que lo volviéramos a tocar porque sigue estando muy de moda y hay gente que lo ataca y hay gente que dice que es lo máximo, ¿no? A mí me ha servido muchísimo. Yo empecé midiendo, ahora ya se incorporó como es parte de mi estilo de vida. Sí, claro. O sea, tiene muy, muy buenos resultados. No voy a decir que no. Desinflama muchísimo. Es una dieta, una herramienta de dietas bastante proactiva en el metabolismo. Entonces, creo que tiene muchísimas funciones. Tiene sus decibeles. Hay que también saber cuándo no. Pero creo que tiene muy buenos resultados y hay muchos mitos alrededor del ayuno intermitente. Bueno. Incluso desde cuántas horas es cumplir el ayuno intermitente. Claro, perfecto. Pues nos encantará que estés de regreso pronto. Gracias de todo corazón, Jackie. Gracias a ustedes, amigos. Nos vemos en la próxima edición del podcast. Gracias a nuestro precioso público que estuvieron aquí. Al Hotel Fiesta Inn Viaducto, aquí cerquita de Insurgentes en Ciudad de México, que nos ha recibido con gran cariño. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. Neurobión presentó